y bueno, el doctor Zulca. Luego tenemos a los doctores de Neumo, que está el doctor Vela Patiño, el doctor Flores y la torre, la doctora Miriam. Ajá, también son muy buenos doctores. Yo estuve con el doctor Vela Patiño, le gusta que le pregunten, que estén atentos a sus clases, que sean comprensivos o amables con los pacientes, ¿no? Porque el doctor siempre les va a tener en consulta o realizando algunos procedimientos. Luego tenemos en lo que es nefro, el doctor Gushiken, doctor Ostia y la doctora Alba. La doctora Alba pone súper buena nota, así que si llegan a estar en esta sede y les toca con la doctora Connie, aprovecho. Ahí le van a poner muy buena nota. El doctor Ostia también califica entre 15, 16, 14, depende de cómo participes, porque a él también le gusta hacer preguntas, al igual que el doctor Alberto Gushiken. Y por último, lo que es hemato, Wilcañahui, la doctora, el doctor Pacheco y el doctor Guerrero, que también son doctores exigentes, que les gusta que participen. Y nada, pues también califican entre 13, 14 y 15. Depende de cómo participen en su clase y todo eso. Acá, como dice, los talleres son de 12:10 a 1:50 p.m. Las clases de los doctores, más exposiciones grupales o individuales, seminarios en mesa redonda. La doctora Carrasco está a cargo de los conversatorios clínicos terapéuticos, es muy exigente, así que el que le toque tiene que hacerlo súper bien. La participación, como les digo, es obligatoria, la doctora llama por lista. Los seminarios, mayormente no se pregunta mucho en seminarios, pero la doctora les dice si tienen alguna duda sobre el caso clínico de su compañera. Y si van a entrar a procedimientos en algunos de los médicos, algunos médicos les lleva a ver procedimientos, por ejemplo, el reumato, en cardio, neumo, nefro o hemato, ¿no? Ya depende de con qué doctor estén y cómo les haga hacer. Continuando, bueno, eso sería todo respecto al Hospital Almenara, es súper recomendado y bueno, estudien mucho. El Hospital de Emergencias Villa El Salvador. Si está la ponente, me gustaría hablar. Sí, JB, te deseo la palabra. JB, ¿ya puedes hablar? Sí, está desactivado. Sí. Ya bueno. Yo les voy a hablar acerca del Hospital de Emergencia de Villa El Salvador, o EVE, como lo decimos de forma más corta. Bueno, en general, la distribución es orden de lista. Somos muy pocos, bueno, éramos muy pocos y las vacantes también son muy pocas. Por eso mismo, el tipo de enseñanza que ellos manejan es bastante personalizado. El ciclo pasado habían 10 vacantes, sin embargo, solamente se ocuparon 4 y fue aún mucho más personalizado. Por eso mismo los grupos dependen de los doctores. Ellos organizan cuántos alumnos van por cada grupo. En este caso, las encargadas son la doctora Kawashima y la doctora Constantini. Son 2 médicas internistas. Dentro de las subáreas tenemos los especialistas y las áreas. En reumato tenemos al doctor Becerra, en cardiología al doctor Vizcarra y al doctor Torres, en neumo al doctor Alfaro y al doctor Rodrigo, y en nefro al doctor Percy y a la doctora Alice. Y finalmente en hematología teníamos al doctor Poveda. La metodología que ellos manejan son 40% consultas, 40% piso y 20% desarrollo de historias clínicas o de casos clínicos. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, hablando acerca de cada doctor, lo bueno que tiene el hospital es que como son pocas las vacantes, las clases son más personalizadas. Eso quiere decir que sí o sí vas a tener contigo a un especialista y también a una médica internista. Como les mencioné que las clases se dividían en 40-40-20, eso quiere decir que vas a estar con el internista el 40% y el otro 40% vas a estar con las médicas internistas y el tiempo extra es un mix de ambos. Los cursillos los van a dar generalmente los especialistas y los seminarios los vas a tomar en este caso con las internistas. En el caso del doctor Becerra, es el reumatólogo, el doctor es full consultorio, él es 100% contacto con los pacientes, eso quiere decir que como reumatólogo es mucho ver
o el tacto para ver casos de artritis, entre otros. El doctor quiere que tú aprendas cómo reconocer ese tipo de cosas. Explica también mientras hace la evaluación al paciente. Todos los pacientes generalmente son muy comprometidos, les gusta ayudar a los alumnos, entonces es genial para poder aprender. Al doctor también le gusta que le hagan preguntas, son bastante tolerantes con el horario. En caso de que el grupo llegara un poquito tarde, le gusta que empiecen juntos, así que es flexible con eso. También enseña mediante la práctica. Eso quiere decir que tienes que tener una buena base semio, porque como vas a estar haciendo la consulta directamente tú, tienes que saber qué estás diciendo, tienes que saber cuál es tu proceso de examinación. Y el único contra es que no califica muy alto, que digamos, pero aprendes un montón. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ok. Luego, en el caso de los cardiólogos, tenemos a dos cardiólogos, tanto el doctor Torres como el doctor Vizcarra. En el caso del doctor Torres, es un cardiólogo, con él siempre hay que estudiar antes de cada clase porque le gusta preguntar bastante. La evaluación a los pacientes la vas a tomar tú, eso quiere decir que tú vas a ser el que va a hacer la consulta, tú le vas a hacer las preguntas al paciente, tú vas a tomar sus signos vitales, tienes que aprender a tomar la presión, tienes que aprender cuáles son los focos cardíacos, también tienes que aprenderte las bases de un EKG, porque quieras o no, en M1 vas a necesitar, en cardio, el 90% aproximadamente es EKG. Y también le gusta bombardearte de preguntas. Sin embargo, no lo sé como que mala onda, sino quiere saber hasta dónde has estudiado para que al momento de que estés haciendo la consulta no te pierdas. Y en caso de que se dé cuenta de que no sabes algo, él pueda ayudarte y también ayudarte a entender al paciente. También él aclara todas tus dudas. Si tú tienes alguna consulta extra aparte de la clase, él está ahí para aclarar todo. Y también es súper comprometido con tu aprendizaje. En el caso de que, por ejemplo, no han entendido un tema de teoría y ustedes le comentan al doctor, el doctor es capaz de decir, ya, tengo tal horario, chicos, si pueden, yo les hago una clase personalizada y te enseña todo desde cero. Es un excelente doctor y también un excelente profesor. Siguiente, por favor. Bueno, en el caso del doctor Vizcarra, igualmente, con él también hay que estudiar bastante antes de cada clase. Enseña con mucha paciencia, tiene una personalidad genial, sabe un montón, ha estudiado en el extranjero, ha dado clases seminarios en el extranjero, sabe un montón de tecnología y todo lo que son imágenes, él es el más pro que puedes encontrar. Te explica mediante imágenes, paso a paso, y puedes preguntarle cualquier consulta y él te lo va a resolver en un instante. Siguiente, por favor. En el caso de Neumo, teníamos al doctor Alfaro. Lo queremos un montón porque está ahí al pendiente de todos, igual que las doctoras internistas. Su clase de geometría es top. Literalmente te enseña paso a paso cada cosa y te ayuda bastante en el examen práctico porque te explica, como el examen práctico es escrito, ya sabes más o menos las bases o cómo resolver cada uno de los casos. También las consultas las haces tú tienes que tener una base de semio para poder saber cómo examinar al paciente. También te enseña mediante la práctica, hace preguntas sobre las TEOs, cuida bastante a sus alumnos en caso de que no se estresen, de que les da tiempo como para que den un break si los ven muy cansados porque es muy temprano. También siempre que necesitan ayuda, el doctor está ahí para ayudarlos a resolver una tarea. También para las exposiciones. En el caso de los conversatorios también habían partes en las que teníamos que resolver algunos casos de algunas placas, entonces el doctor estaba ahí 100% para ayudarnos en lo que necesitáramos. También el doctor es mucho de no querer que tú memorices, sino que quiere que aprendas. Por eso siempre va a estar ahí detrás de ti preguntándote qué necesitas, si necesitas una clase extra o en caso de que necesitara otro procedimiento que quieras ver, siempre va a estar ahí listo para ayudarte. También está el doctor Rodrigo, sin embargo no lo colocamos acá porque el doctor Rodrigo solamente te ayuda en caso de que necesitarás ver procedimientos como por ejemplo bracoscopías o cualquier tipo de procedimiento referente al neuro. Siguiente, por favor. En el caso de nefro, tenemos al nefrólogo que es el doctor Percy. El doctor Percy es como doctor House, literalmente, porque él está full emergencias, le gusta que resuelva los casos clínicos y literalmente te va a mandar emergencias y te va a decir, este paciente, encárgate, dime cuál es su diagnóstico, solamente te da los valores y tú tienes que aprenderte las fórmulas y los valores. Él también es súper puntual y
suele hablar más de lo que usa cualquier tipo de material extra. Es decir, que él no es mucho de poner diapositivas ni nada, sino que te va explicando mientras va hablando. También le gusta que participen bastante y que sepan cómo interpretar una sola clínica. Así que es súper importante que se aprendan bien todos los valores referentes a renal. Siguiente, por favor. En el caso del hematólogo del EVES está el doctor Povea. El doctor Povea es súper buena onda, es muy joven, sabe un montón y siempre aclara cualquier tipo de dudas. Entonces está como que en toda la onda de soy genial, chicos, yo les enseño y te enseña mediante la práctica también. Va a querer que participes en todos los procedimientos, ya sea una toma de muestras, eh, también es súper flexible con los horarios y a partir de la clase empieza a las 8 de la mañana, a las 9:30 nos está dando un break como para que vayamos a desayunar. Porque como estamos en Mato viendo todo lo que son anemias, no quiere que nos dé anemia, entonces nos manda a desayunar. También explica mediante la práctica y enseña muy bien y súper ordenado. Te hace esquemas, te explica las cosas de manera muy ordenada y no se detiene hasta que no aprende. Siguiente, por favor. Y ya. Bueno, acá tenemos a las médicas internistas. Está primero la doctora Constantino, que la verdad es que fue o sea, fue un amor durante todo el ciclo. ¿Por qué? Porque literalmente era como una mamá pollito. Estaba ahí detrás de nosotros, necesitábamos algo, lo conseguía, necesitábamos imprimir algo, lo imprimía en el momento. Es súper flexible con los horarios, le gusta preguntar, le gusta que sus fuentes actualizadas. También te da tus breaks para que puedas desayunar. También se adecua en caso de que todos tengamos un examen, adecua los horarios para que no interrumpa nuestro nivel de estudio, te ayuda con los repasos, ya sea con material que ya tiene o, por ejemplo, en caso de que tengan ustedes banqueos, se los pasan y la doctora les ayuda a resolverlos y para que entiendan qué están resolviendo, no solamente por las respuestas. Y como les dije, es como una segunda mamá, siempre está preocupada. Creo que ella se pone mucho más triste que nosotros si alguien desaprueba o si saca una baja nota y tiene demasiada energía. La doctora Constantino siempre está feliz, siempre está alegre y siempre tiene ganas de hacer cualquier cosa, así que todo el tiempo van a estar repasando, viendo pacientes y entre otros. Siguiente, por favor. Ya. Y luego tenemos a la doctora Kawashima, que es una médica internista también, que también la amamos. Ella y la doctora Constantino son como que dos pilares importantes en M1. En el caso de la doctora Kawashima es un poco más tranquila, pero le gusta hacer más gráficos e ir razonando mientras enseña. Es la diosa de las historias clínicas porque literalmente no hay una historia clínica bien hecha hasta que hasta que la doctora Kawashima te lo explicó. Cualquier cosa que hagas, al final te vas a dar cuenta de que no está bien y te va a explicar cómo tienes que hacerlo bien. Y también siempre ayuda con los repasos y preguntas. Le gusta que lleguen a tiempo, pero no es tan es bastante flexible también con los horarios. También es súper atenta a las exposiciones. Eso quiere decir que cuando hagas exposiciones con ella, tienes que saber exactamente qué estás diciendo. No es como que puedas encontrar cualquier tipo de información porque ella te va a respetar tu información. Y también te da pequeños plus que probablemente te ayudan durante los exámenes y también en el futuro. Siguiente, por favor. Y bueno, eso es un poquito para presumir acerca de la infraestructura, porque muchas personas no querían ir al hospital porque pensaban está en Villa Salvador, debe estar súper feo, qué sé yo. Era como que el estigma que tenían, pero la verdad es que es un hospital bastante moderno, es muy bonito, es súper cómodo, tiene un montón de áreas verdes. Siguiente, por favor. Acá también tenemos algunas fotos grupales, también el contenido académico. Hay muchos lugares de estudio donde pueden ir, hay salas, bibliotecas, hay lugares como para descansar, todo el mobiliario es súper cómodo, las escuelas siempre ayudan, hacen ese tipo de gráficos, si nos ven muy cansados nos dan cafecito. Literalmente es un muy buen lugar para estudiar. Siguiente, por favor. Y también la tecnología es muy importante porque tiene cosas muy avanzadas que probablemente en otros hospitales no tengan. Y también hay algunas fotos que teníamos nosotros porque literalmente nos paseamos por todo el hospital y los doctores estaban muy agradecidos. Estaban muy felices como éramos su primer grupo y era la primera vez que abría esta sede, todos los doctores están muy comprometidos con los alumnos, así que nos enseñaban paso a paso. Y como éramos pocos, también eso los motivaba a poder enseñarnos más personalizadamente. Siguiente, por favor.
Y bueno, la parte que a mí más me gustó es que el hospital tiene una mascota, que es el doctor Oso, que hace un montón de actividades durante todo el año. Se disfrazan, y también no se sorprendan si llegando en la mañana de la nada vean un montón de viejitos bailando porque siempre hacen actividades para mantener a sus pacientes movilizándose y estando en contacto con el hospital para que sienta que el hospital no es un lugar desagradable, sino que sea un lugar divertido para poder mantener sus tratamientos de manera constante, especialmente los pacientes crónicos que son los que van a estar más a la mano con ustedes durante todo el aprendizaje. Y al final hemos dejado algunas fotos de nosotros con la cabeza del osito, demostrando que la verdad es que es muy importante la sede. El hospital es muy bonito, la enseñanza es muy buena, todos los especialistas son geniales, las clases son bastante personalizadas y todo el personal siempre está dispuesto a ayudarles. Así que yo recomiendo que la mejor opción para sede es el EVES o el Hospital de Emergencia de Iglesia. Gracias. Muchas gracias, JB. Bueno, chicos, vamos a continuar. Muchas gracias por tu participación, JB. Muy bien explicado. Ahora vamos a seguir con el hospital Edgardo Rebagliati Martins. Por favor, la ponente, si me podría ayudar. Ya, muchas gracias, María Fe. Puedes iniciar. Ya, listo. Bueno, chicos, continuamos con el Hospital Rebagliati. El coordinador es el doctor Serna y las rotaciones, bueno, al momento cuando nosotros rotamos en el Rebagliati, el doctor lo hizo como por un sorteo, por los dos primeros de cada lista los iba poniendo en el primer grupo y así, pero un ciclo antes el doctor lo hizo por orden de lista, así que va a depender del doctor Serna. En cuanto a los horarios para poder entrar, con los internistas va a depender de cada doctor, pero en su mayoría van a entrar a las 8 y la especialidad con todos los doctores inicia desde las 8 hasta las 10:30 aproximadamente. Y bueno, todos los talleres van a ser virtuales, consisten en clases, exposiciones de ustedes y también de parte de los doctores, casos clínicos y los conversatorios. Siguiente, por favor. Bien, entonces ahí les puse imágenes donde, bueno, el doctor así repartió las rotaciones de medicina interna. Son 5 internistas y a las rotaciones por especialidad dividió a todos los grupos en 3 grupos, el grupo A, B y C. Y bueno, la delegada de la sede, cada vez que se inicia una nueva unidad, les va a pasar el cronograma de actividades, como lo están viendo en el lado derecho, donde, bueno, los lunes, los martes, ahí van a poder ver al inicio de cada rotación qué temas se van a hacer y qué temas ustedes van a participar y en qué temas también los doctores son los que van a presentar los temas, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al coordinador, que es el doctor Jorge Serna, pues es el jefe en el segundo piso, en la unidad de cuidados intensivos. Sí es un poquito difícil llegar, pero preguntando llegas al toque. Es bien didáctico y sí explica bastante bien. Eso sí, es ligeramente exigente, pero es bastante comprensivo, o sea, no es un doctor malo, ¿no? Es lo contrario, es muy chévere, puedes hacerte amigo de él, pero sí es un poquito exigente, ¿no? En cuanto a que respondas, a que participes, a que hables con claridad, hables fuerte, ¿no? Ese tipo de doctores. En cuanto a su disponibilidad, es el 100%, ya que él no pasa visita, es decir, como es el jefe, está 100% dedicado a dar clase, ¿no? Eh, y como ya mencioné, ¿no? Es bueno, así que te va a calificar alto si cumples con todo lo que él te va a indicar, que vamos a ver a continuación. Eso sí, la entrada es a las 7:30 y la salida es a las 10:30, media hora antes de lo previsto, que deberíamos salir a las 11, pero como entramos antes. En cuanto a su metodología, eso sí, van a leer bastantes artículos en clase. Ya generalmente los trae impreso, como se ve en la imagen, y bueno, los estudian en clase, a veces les deja a ustedes para que puedan leer o a veces lo analizan juntos y ya. Deja exposiciones pequeñas regularmente a dedo, o sea, ya tú, fulanita, me haces una exposición de esto para mañana, o en todo caso ven a un paciente y dejan exposiciones sobre ese caso, ¿no? Pero son individuales. Se ven historias clínicas, bueno, se hacen historias clínicas de los casos vistos en la clase,
Generalmente hay una pizarrita en su estudio, porque donde van a estar es como un salón totalmente aislado, donde están solo ustedes, o sea, los alumnos con el doctor. No hay interrupciones, no hay demás alumnos, no hay demás doctores, es decir, muy chévere en ese aspecto. Entonces hay una pizarrita donde generalmente les va a hacer explicar cronológicamente los casos clínicos y así, ¿no? Y sobre todo es importante que sepan interpretar imágenes, ¿no? O sea, el curso de radiología que lo repasen bien, porque sí pregunta bastante acerca de eso. Eh, no hay examen práctico, pero sí a veces, bueno, en el ciclo pasado dejó un informe de historia clínica como trabajo final. Es muy importante, como ya mencioné, que usen bien la cronología, eso le gusta bastante, ¿no? Que hagan bien el relato de sucesos cronológicos. Y así, si hacen todo eso, pues van a tener muy alta nota, más de 17. Los doctores del Rebagliati se caracterizan porque ponen una alta nota, ¿sí? Hay otros hospitales que creo que no dejan exposiciones, como si lo hace en el Rebagliati, pero los doctores sí califican alto, de 16, 17, 18, si lo haces bien. Siguiente, por favor. Bien, el otro doctor es el doctor Pedro Sotelo, que es el jefe del tercer piso en medicina interna. También es comprensivo, es didáctico y en general es una rotación súper tranquila, es decir, no, cero estrés. Con el doctor Serna, el anterior, de repente un poquito así como tensionado, ¿no? Pero este doctor sí es súper tranquila su rotación, ¿no? Califica alto y la entrada es a las 8, la salida es a las 10:30 o a veces 11, ¿no? Depende. En la metodología se ven bastantes casos clínicos y apenas llegues te va a hacer presentarte, es muy chévere. Y te va a dejar una exposición que es para toda tu rotación, pues, ¿no? Te va a dejar un tema donde le tienes que hacer el diagnóstico del tratamiento, ¿no? No hay examen práctico, igual que con el doctor Serna. Y bueno, la presentación final, que es la mayoría de la nota, aparte de tu asistencia, porque es importante que no faltes, es una presentación de una historia clínica igual, y este cuadrito resumen que sí lo suele usar bastante y les va a pedir, ¿no? Que es de diagnóstico, de tratamiento, hipótesis, así. Y eso nada más. Siguiente, por favor. Y el otro doctor es el doctor Marco García, conocido como Tanito King en TikTok, síganlo. Es asistente del piso 10. Es también comprensivo, paciente y explica muy bien, ¿sí? Cuando explica muy bien. La rotación también es súper tranquila, igual que con el doctor Pedro Sotelo, el anterior. Súper tranquila, no va a estar tensionado ni nada. También califica alto, la entrada es dependiendo, ¿no? A veces el doctor te dice, ven a las 7:30, pero generalmente es a las 8. Y la salida, pues depende, ¿no? A qué hora entres, si es a las 8 o a las 11, si es a las 7:30, 10:30. En cuanto a la metodología, bueno, les cuento desde mi experiencia, es que no suele pasar mucho tiempo con los alumnos, ya que muchas veces te envía con los pacientes de frente, ¿no? A veces hay esas pequeñas reuniones de los médicos y los internos que exponen. Entramos a esa sala, los internos se exponen y de ahí vamos con el doctor y ya nos manda de frente al paciente. O sea, en mi experiencia al menos no ha estado tanto tiempo con nosotros. Pero eso sí, como ya puse acá, cuando está, explica muy bien. O sea, si tú le preguntas y él, o sea, está con predisposición para explicar, sí explica muy, muy, muy bien. Suele hacer repaso de las clases teóricas, se pregunta ya en qué tema van, tal, y hace repaso. Y deja para estudiar, sí, ciertos temas que el alumno debe explicar en clase, ¿no? Sin PPT Monte les dice, ya, mañana me hablan del EPOC, tú me hablas del EPOC, y le tienen que hablar del EPOC, pero sin PPT, ¿no? Solo lo que sabes, hablar lo que sabes. Tampoco hay examen práctico y la presentación final a veces es sobre un artículo, pero no suele dejar trabajo final. Ya, nada más. Sí. Bien, continuamos con el cuarto internista, que es el doctor Suárez. La verdad que es un doctor bastante bueno. Él es asistente del cuarto C. El doctor es bastante comprensivo, le gusta enseñar y explica muy bien. Eh, también el doctor tiene unos resúmenes que en sus diapositivas, porque él enseñaba en academias, entonces esos cuadros resúmenes que les va a dar cuando les va a enseñar son bastante buenos, que va a estar ahí súper sintetizado toda la información que van a necesitar. Lo único en contra del doctor es que no va a calificar tan alto como los otros doctores,
Normalmente va a poner un 15 a la mayoría, y ya si eres muy bueno te va a calificar con un 16, ¿no? Con él la entrada es a las 8, normalmente llega a 8, 8 y 10, pero la salida es a las 10:30, aunque si el tema le gusta mucho al doctor y le empiezan a hacer muchas preguntas, él se puede llegar a extender hasta las 11, ¿no? Pero si ustedes le dicen que ya se tienen que retirar para llegar a los seminarios, es normal y les vas a dejar salir a las 10:30, ¿no? En cuanto a su metodología, al inicio de cada rotación, el doctor les va a enviar un montón de artículos actualizados para que puedan leer, pero ya no va a ser tan obligatorio, no va a preguntarles exactamente de cada artículo, pero sí es bueno que los lean para que puedan tener bastante conocimiento durante la rotación con él, ¿no? Todos los días van a pasar visita con él, pero va a haber un día a la semana en donde él solamente va a ir a enseñarles, así que ustedes ese día escogen el tema que quieren que les haga un repaso o les dé resúmenes de ese tema o pueden manquear también con él. Y bueno, en toda la rotación con él también solo les va a dejar una exposición por persona, él les va a pasar una diapositiva y es bastante específico el doctor, o sea, te da el tema y te va a poner los puntos que quieres que hables de ese tema en específico. Y el autor sí hace hacer bastantes preguntas durante el pase de visita, pero no son preguntas difíciles, sino son preguntas básicas y también le gusta que le pregunten. Entonces, si ustedes van a ir preparados, le van a preguntar, van a aprovechar bastante al doctor, ¿no? Como les dije, el doctor es bastante completo, entonces van a repasar también el curso de radiología con él porque no solo es interniza y también llevó una maestría, si no me equivoco, en radiología y entonces sabe sacar muy bien ecografías, entonces van a practicar bastante con él. Él no da un examen práctico tampoco, pero sí pide una presentación final de una historia clínica por persona o a veces les da en grupos de 2. Siguiente, por favor. Bien, la doctora Chávez, en el ciclo, bueno, en el momento donde nosotros estuvimos, el doctor Serna se enfermó y estuvo ausente un tiempito, pero la doctora Ada Chávez fue la que estuvo a cargo. La doctora es bien amable y bien atenta con los pacientes, es bien amable con ellos, pero es muy exigente con los estudiantes, ¿no? Ella ya no trabaja como médico asistente ahí en el hospital, entonces la disponibilidad que va a tener para ustedes es al 100%. Va a estar con ustedes y la entrada con ellas a las 7 de la mañana y por lo tanto entran más antes, se van más antes, una hora antes, la salida con ellas a las 9 y van a tener un día libre a la semana que en nuestro caso fue los lunes porque los domingos van a tener una exposición, ¿no? Ahí en la metodología se los puse todos los días a las 7 de la mañana, de acuerdo a cómo ustedes se van a dividir, la doctora les va a dar unos temas diarios cortitos de todos los días y ustedes lo van a explicar en la pizarra, ¿no? Aparte va a dejar una exposición por persona que se van a hacer los domingos a las 7 de la mañana y por eso es que ya no va los lunes, ¿no? Después de las exposiciones que se hacen todos los días a las 7 de la mañana, 7:30 y aproximadamente a las 8, van a ir a ver pacientes con la doctora, ¿no? Con la doctora sí se da, es la única doctora en el REBA que les va a dar un examen práctico, pero van a ser de las preguntas de las exposiciones de todos los días y les va a venir un caso clínico que van a ver en las rotaciones con ella, ¿no? Y también les pide que presenten una historia clínica. Con ella la nota es entre 16 y 18 y con ella pesa bastante la nota que van a sacar en el examen práctico. Un consejo que les daría es que con ella, antes de que inicie su rotación, el delegado de cada subgrupo se comunique con ella para que le puedan dar estos temas diarios que se van a hacer todos los días, ¿no? Porque ella el lunes ya va a empezar con ustedes. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la especialidad, bien, acá vamos a tener a 3 doctores. Al inicio les dije que se iban a repartir en 3 grupos, el A, el B y el C. Y bueno, de acuerdo a la distribución, les puede tocar con la doctora Ramos, que es la coordinadora, la doctora Mora o el doctor Ciesio. La verdad, los 3 doctores son bastante buenos, son bastante didácticos y les gusta enseñar mucho la parte del examen físico. Y ya va a depender mucho también del momento o, bueno, de la suerte que tengan para que puedan ver diversos procedimientos. Por ejemplo, uno de los grupos puede llegar a ver una artrocentesis, entonces ya va a depender de que pueda haber la disponibilidad del paciente, ¿no? Los talleres con ellos van a ser de 11 a 12:30 y son 100% virtual. Los doctores por lo general van a hacer la clase ellos, pero también les van a dar exposiciones grupales. Sí tengan en cuenta que la doctora Mora es bastante exigente, ella es la que está a cargo de los conversatorios, así que prepárense bien en esa parte. Y la participación es obligatoria, es por lista. Y bueno, en los talleres sí les van a presentar casos clínicos, ¿no? Y el examen práctico es bastante fácil, es bastante sencillo porque van a hacer las clases, de las mismas clases que ellos van a dictar y también de las teorías, y va a ser virtual, ¿no? Siguiente, por favor.
Bien, acá con los doctores de cardio son 3 doctores, el doctor Reyes, el doctor Serna y el doctor Cortelesi. El doctor Reyes es el coordinador y este es uno de los pocos segmentos en donde los doctores sí van a hacer los cursivos en la noche, ¿no? Les van a enviar igual a la delegada del REBA un cronograma y ahí, bueno, les van a decir qué días van a hacer en la noche, ¿no? Por lo general van a ser a las 9 de la noche. Los doctores se encargan de dictar esas clases y sí va a haber una vez a la semana en donde van a haber exposiciones individuales. Bueno, el horario de los cursivos y la práctica pueden extenderse más y sobre todo con el doctor Serna, ya que todos van a rotar con nuestros doctores. Entonces, acá sí traten de hablar con el doctor Serna para que no se pase de la hora con ustedes. Y algo que sí es importante acá y que tengan en cuenta es que va a haber un examen práctico que es presencial, tienen que ir al REBA ese día, y el examen les van a poner en una tele 20 kgs aproximadamente, y van a tener que poner la interpretación de estos, y también unas preguntas de teoría, ¿no? Lo que los doctores lo conocen como el Black Saturday, pero creo que si la delegada puede conversar antes con los doctores ya sabiendo de esto, puede adelantar un poco el examen para que no se les cruce con el examen, ¿no? Siguiente, por favor. Igual, en la especialidad de neumología, los doctores, bueno, los 3 doctores son bastante buenos, son bastante pacientes también. El doctor Chora con el doctor Jauregui y el doctor Valladares. El doctor Jauregui está encargado de la parte de los procedimientos. Eso sí, se va a encargar de que todos puedan entrar al área de broncoscopía, que todos por lo menos puedan observar un procedimiento. Y bueno, los cursillos con ellos sí son de 11:30 a 12:30. Y también, bueno, los cursillos van a consistir en clases de doctores y también en las exposiciones grupales, ¿no? La participación es obligatoria y, bueno, las notas altas con el doctor Jauregui, ¿no? El doctor Jauregui es bastante bueno, es bastante ameno, y por lo general los 3 doctores califican bastante bien. El único conversatorio que va a ser presencial es el que está a cargo del doctor Chora, pero con los otros 2 doctores el conversatorio sí va a ser virtual. Y bueno, sí o sí, como les dije, sí van a tener la oportunidad de ver un procedimiento. Siguiente, por favor. Bueno, acá no puse fotitos en nefrología porque justo esta semana nos tocó una huelga que hizo que todos lleváramos la parte virtual, pero igual rotamos un domingo con los doctores. Acá está la doctora Quiroa, el doctor Villavicencio y la doctora Galvez. Acá la coordinadora es la doctora Quiroa. Son bastante buenas las doctoras, del doctor también, pero especialmente la doctora Quiroa es muy linda, es muy amable, es muy cariñosa también la doctora. Y con ellos los cursivos van a ser de 11:30 a 12:30. Y bueno, los cursivos consisten en clases de doctores y también les van a dejar exposiciones que pueden ser pares o individuales. Y es muy importante que tengan en cuenta la parte de rojita, que dice que siempre si les toca exponer con el doctor Villavicenzo, le tienen que preguntar qué cosa quiere que vaya en la exposición, ¿no? Porque el doctor sí es bien exigente y si no, bueno, les va a preguntar bastante, ¿no? Y la participación va a ser obligatoria con la doctora Quiroga y la doctora Galvez, les van a hacer preguntas. Y bueno, la doctora Quiroga sí es bastante puntual, ¿no? Inicia a las 11 de la mañana. Siguiente. Bien, ya terminando con la especialidad de hematología, acá están los 3 doctores, la doctora Chupitas, el doctor Ríos, la doctora Vidali. La doctora Chupitas es la coordinadora. Es bastante linda, también es muy amable, la doctora es, es mucho de hacer preguntas, pero también es bien tranquila, entonces les puede dar también un tour por todo el hospital si ustedes se lo piden. La doctora es bien linda, la verdad, es súper amable, también es muy buena hematóloga, van a aprender mucho en consulta con ella, le gusta ver mucho a los pacientes que tienen hemofilia, entonces la parte de enfermedades raras que a veces en la salud sí maneja bastante, lo van a ver mucho con ella, ¿no? Los cursillos son de 11:30 a 12:30. En hematología, si no van a haber exposiciones, los doctores van a ser los que hacen todos los cursillos. Y bueno, la mayoría de los talleres con el doctor Díaz van a ser en la noche. Y la participación sí es obligatoria cuando la doctora Chupitas va a dar su clase, ¿no? Y el examen práctico va a ser virtual. Y sí van a poder, como en todas las rotaciones, van a poder observar distintos procedimientos. Bien. Creo que eso es todo con la especialidad del REBA. Y bueno, espero que si tienen alguna preguntita lo puedan dejar por el chat, chicos. Gracias. Muchas gracias, María Fede. Muchas gracias a los 2 expositores por... Acá están haciendo una pregunta si los sábados son virtuales en REBA.
Ah, no, los sábados no hay clases, no, porque los cursivos solo son de lunes a viernes. Si te refieres a los cursivos, esos son virtuales, de lunes a viernes. Muchas gracias, chicos. Vamos a continuar con el Hospital 2 de Mayo. Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, me presento. Mi nombre es Renzo Juan Pastor y bueno, yo les voy a hablar acerca del Hospital de 2 de Mayo y mi experiencia. Bueno, respecto al Hospital 2 de Mayo, primero que nada, está a cargo del coordinador que es el doctor Luis Carrasco. Y bueno, las rotaciones inician de 8 a 10 y media de la mañana. Y a veces hay algunos doctores que te dejan salir antes. Por ejemplo, puedes salir 9 y media o hasta a veces hasta las 9. Ya. Pero normalmente salen a las 10, 10 y media. Ya. Ya, creo que es el único hospital que se puede definir por afinidad. O sea, tú puedes hacer tu grupo con los que tú quieras. Además de que se cuenta con los cursillos, seminario, mesa redonda, y este hospital también se caracteriza porque eh, suele ser el hospital que normalmente tiene mayor accesibilidad para poder presenciar los procedimientos y todo ello. Y bueno, siguiente diapositiva, por favor. Acá se nota lo que podemos ver, lo que es como la distribución, en este caso el inicio de que es reumatología, y acá vemos que son la práctica, que es tu rotación, lo que sigue después que es el cursillo, que ahí son clases que son virtuales, y bueno, hay algunos cursillos que los doctores, si quieren, lo hacen presencial. Lo que yo les recomiendo por experiencia propia y por lo que hicieron algunas clases presenciales en el 2 de mayo es que conversen para que los doctores, algunas clases lo hagan presencial, porque no es por nada, porque los doctores del 2 de mayo explican muy, muy bien cuando lo hacen en pizarra. Explican muy bonito, y si no entiendes, no te gritan, o sea, te lo explican nuevamente y te lo explican más detallado. Esa es una recomendación. También algunos de los seminarios, a veces lo hacen por sorteo, a veces puedes coordinar con tu grupo. Eso ya meramente con el coordinador y con tu delegado lo coordinan. Y los conversatorios también son virtuales. Acá, si mal no recuerdo, la distribución de los grupos ya. Son 9 grupos de 3. En nuestra promoción, como éramos 27, los dividieron en 9 grupos, cada uno de 3. Y bueno, según eso van rotando y van cambiando sucesivamente, tanto sea el especialista como el internista. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Bueno, presentando lo que es el doctor Carrasco. El doctor Carrasco es el mejor doctor que creo que he conocido. Es un doctor muy alegre, es un doctor que le importa mucho que aprendas. Si te equivocas, no hay problema porque te lo vuelve a explicar y no se molesta por nada del mundo. Siempre para alegre. Normalmente no hay problemas con el tema de la tardanza, pero si ya llega muchas veces como que ya se molesta contigo y ya te echa el ojo. También el doctor le gusta preguntar mucho, le gusta que sepas, que te vayas de su rotación con él aprendiendo. Y bueno, también lo que se caracteriza por ese doctor es que te hace hacer las historias clínicas a mano, a mano. Eso es un tip que les va a servir para si los que llevan con él, porque no le gusta que lo hagan tipeado. Te lo rechaza y te lo dice, hazlo a mano. Ahí es muy comprensible con las tardanzas y lo justificas, pero sí o sí tienes que venir con tu justificación. Y bueno, este doctor califica entre 15 y 16 y no hay examen práctico de ninguno de la rotación con los internistas. Y bueno, otra recomendación que les doy con él es que este doctor a veces te puede ayudar en el examen. O sea, no es que te ayude en el examen directamente, sino que a veces te puede, no sé, soltar una que otra fija en plena rotación. Pero ya queda en ti preguntarle. La recomendación que les doy a los que le tocan la última rotación con el doctor, pregúntenle en temas que puedan venir, que ustedes crean que pueda venir el examen para que él les oriente y todo ello. Siguiente diapositiva, por favor. El doctor Torres es un doctor que, bueno, los que han llevado con él saben que es de pocas palabras, no le gusta hablar mucho. Bueno, el doctor Torres a veces llega un poco, él es de los doctores que llega más tarde del hospital, a veces llega 8:30, a veces llega un poco más tarde, pero eso sí, no le gusta que faltes. Si estás enfermo, es preferible que vayas porque si faltas,
te baja mucho la nota. Y aparte que el doctor califica bajo, califica entre 13 a 14. Pucha, y si eres muy bueno te califica con 15, pero no te califica más. Y bueno, no le gusta que faltes, le gusta que hables un poco con él acerca de lo que estás viendo en el paciente. No le gusta que te distraes, porque si te distraes te hace falta enfrente de todos los doctores que están ahí. Y bueno, además de eso, el doctor es un poco relax. A veces si tú le caes bien, le puedes decir, doctor, nos podemos ir antes para estudiar. Y el doctor sí te da la libertad para que te retires antes. Y bueno, no pregunta tanto, pero yo les recomiendo que le hablen más para que tengan más confianza y que los ayude y les explique más cosas, porque el doctor sabe bastante. Pero eso sí, no le gusta hablar mucho. Ya quedan ustedes sacarle la información. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ese es el doctor Patrón. Es casi similar que el doctor Carrasco, nada más que el doctor Patrón es un doctor que es muy, muy chévere. A veces graba TikTok con ustedes, hacen videos, se mata de risa, pero eso sí, el doctor es muy, muy inteligente, le gusta explicar. eh, a veces lo que le puedo recomendar a ustedes es que vayan que lleven su cuaderno, un cuaderno grande, y que le digan, doctor, explíqueme tal tema que no entendí. Y el doctor agarra y te lo comienza a explicar detalladamente. Y el doctor también creo que participa en una academia de medicina para ciclos superiores, y a veces el doctor te pasa información que es muy, muy relevante, no solo para este ciclo, sino para los que siguen. Y bueno, el doctor te ayuda, te da a veces algunas mnemotecnias que te sirven para el examen. Sus diapositivas del doctor, por mi parte, yo creo que valen oro porque sus diapositivas son muy completas y aparte son muy didácticas. Y si se hacen patas del doctor, pídale material, información, porque él te da material de Villamedic, de QX Medic y entre otras más academias. Pero el doctor es muy, muy, muy chévere. Y aparte que te califica alto, si es que siempre y cuando te ve como que activo, como que queriendo ver a tus pacientes, preguntando, consultando a cada rato, o sea, ve mucho tu participación. Y eso sí, le gusta hacer ronda de preguntas. Y si no sabes, no hay problema, pero eso sí, ten en cuenta de que tu calificación es del último día que rotas con él te va a poner eso, porque el último día él te hace una ronda de preguntas y si respondes bien te ponen un 16, a una flaca le puse 17, pero si no le respondes te pone 14, creo. Y bueno, sin diapositiva, por favor. Ya, él es el doctor Cucho. El doctor Cucho también es muy, muy, muy bueno, de los doctores más respetados del hospital. De los doctores más respetados del hospital. Y bueno, el doctor es muy inteligente, creo que es de los doctores que más inteligente es, porque yo le preguntaba cosas que eran a veces muy rebuscadas y el doctor sabía de, o sea, se lo sabía de derecho al revés. Entonces, es muy, muy top. Yo les recomiendo que sean amigos de él para que en verano puedan rotar o hacer su externado. Y el doctor es muy, muy, muy comprensible. A veces es muy relax. Si te equivocas, normal. Te califica alto, eso sí, pero siempre y cuando demuestres que te importa hablar con tus pacientes, cómo los tratas más que nada. Y el doctor siempre hace que metas mano a tus pacientes, que, por ejemplo, en cardiología hace que escuche los soplos, que leas, que hagas los electrocardiogramas por tu propia cuenta. Por ejemplo, en el segmento de respiratorio, que tú mismo los hagas y que los lleves al laboratorio y que tú mismo des el diagnóstico de qué está teniendo el paciente. Y bueno, eso el doctor muy, muy chévere. Ah, ya, eso sí, también le gusta que haga historias clínicas, pero eso sí te lo deja para que lo puedas tipear y todo eso. Pregunta regular, la verdad. Y bueno, lo que yo les puedo recomendar con este doctor es que lleguen temprano, porque ese doctor, cuando llegas tarde, como que ya te ficha y te hace a un lado, o sea, como que ya no te presta tanta atención, porque es como lo estuviera tomando con una falta de respeto. Y bueno, muy top ese doctor, la verdad. Creo que acá falta otro doctor, que es el doctor Silva. El doctor Silva, la verdad, el doctor es muy, muy bueno. Es el doctor que aprendí bastante porque hace que empatices con el paciente,
que el paciente tuyo sea como que de tu propia sangre para que los trates muy bien, que sabe que está sufriendo por un mal momento por su enfermedad y que empatices muy, muy bien con él, que lo ayudes, que si está con sed, que le hagas tomar su agua y todo eso. Y aparte el doctor es muy agradable, tiene buena presencia, te califica entre 15 a 16, no pone 17 por más que seas muy bueno. Le gusta le gusta preguntar a veces si te equivocas, no hay problema. Eso sí, el doctor le gusta que no llegues tarde, porque si llegas tarde, con 2 tardanzas creo que ya comienza a bajar la nota. Pero eso sí, el doctor es muy, muy, muy divertido. Lo único malo de ese doctor es que a veces te demoras mucho en el pase de visita, creo que sales hasta las 10:30 o hasta a veces a las 11, pero el doctor inicia temprano, creo que inicia a las 7. Y bueno, el doctor es muy, muy bueno, recomendadísimo. Y el último que sería el doctor Balki. Bueno, el doctor Balki no tendría que hablar mucho que el último internista, sino que roté pocas veces con él y bueno, no tuve la oportunidad de poder socializar mucho con el doctor o aprender mucho de él. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, respecto a lo que es el segmento de reumatología y sus especialistas, acá yo, en esta parte de reuma, todos los doctores del 12 de mayo son recomendadísimos porque son los doctores más top que he visto en lo que se ha escuchado, aparte de los demás hospitales. Los doctores les gusta mucho que aprendas, que tú mismo hagas las cosas, que el examen físico lo hagas completo. Algunas recomendaciones, por ejemplo, para la doctora Delinda de la Cruz. La doctora Delinda es muy amable, muy divertida. Ella dicta de la Academia Villamedic, es muy, muy inteligente. Y aparte de eso, creo que ella es con la doctora que tienes que irte a una clínica particular, o sea, en otro lado del hospital. Ella ya te va a mencionar dónde queda y todo eso. Su horario es a partir de las 8 de la mañana. Y bueno, a veces la doctora, pero a veces la doctora hace un repaso cuando estás a un día de dar tu examen teórico y práctico. La doctora te hace como que un repaso, pero eso ya queda con los de tu grupo. O sea, queda con que tú coordines con los demás grupos que han llevado con ella y que hagan como que un meet y que las doctoras le hagan un repaso de toda reumatología. La doctora lo hace muy, muy bonito y si hacen eso, yo les puedo asegurar de que tienen el examen teórico más que aprobado, que tienen de 14 para arriba. Hagan eso y, bueno, les irá muy bien. Por parte de la doctora Paredes, eso sí, la doctora Paredes deja exposiciones. La primera semana te deja el primer día te dice, expone acerca de, por ejemplo, el miembro superior, o al otro compañero le puede dejar el miembro inferior y, y al último compañero le puede dejar que exponga acerca de todo lo que es la columna vertebral, y acerca del examen físico y todo ello. La doctora también hace consultorio externo en una clínica que es en San Borja, que se llama la Clínica Besalio, que es un poco complicada para ir. Y eso sí, lleguen temprano porque a la doctora no le gusta que lleguen tarde y te baja muy, muy feo la nota si llegas tarde. Esta doctora es... Lo único malo es que es un poquito pesada, que al momento de hacer el examen físico te hace revisar todo lo que es todo. O sea, manos, brazos, piernas, o sea, cada parte, cada tendón, ligamento, todito te lo vas a revisar y te demoras un poco con ella. Pero si te gusta mucho ese segmento, te recomiendo que vayas con esta doctora. Es muy, muy buena, muy inteligente. Y bueno, la doctora califica alto y eso sí, antes de terminar su rotación con ella, te toma un examen. Ese examen se promedia con tu participación, tu asistencia y el tema de tus tardanzas y todo eso. La doctora califica entre 15 a 16. Y ya pues. La otra doctora de Linda de la Cruz también te califica alto, de 15 a 16. Y el doctor Peláez también es muy, muy buen doctor. Él va a cada rato a interconsulta. Y bueno, vas aprendiendo con él. El doctor le gusta mucho que veas al momento de hacer el examen físico, que lo hagas muchas veces con tal que se te quede en la cabeza y que aprendas. Lo practicas a cada rato y bueno, ese doctor es muy bueno, la verdad. Yo tengo varios amigos que me dicen que el doctor es muy top y bueno, califica según tu esfuerzo. Si ve que no estás ahí, o sea, estás parado, no te va a poner buena nota, te pone 11, 12 y si bueno, si te ve que estás haciendo, te pone 15. Siguiente diapositiva, por favor.
Ya, el segmento de cardiología, bueno, creo que depende de mucho de tu suerte, porque para mí el mejor doctor de acá es el doctor Rosales, pero bueno, comenzamos con el doctor Azañero. El doctor Azañero es muy buena gente, es un doctor joven, que creo que le gusta la música de los chinos, así, y si eres flaca, bueno, tienes suerte porque te puede calificar. Eh, ¿Qué más? Ah, ya, no se enoja, es bien tranqui, no te deja tareas como los demás doctores. Él sí te pone buena nota, siempre y cuando vengas bien formal con tu bata y todo eso. El doctor es bien tranquilo, le gusta mucho que hagas bien el electrocardiograma. Si te equivocas a hacer el electro, no hay problema porque el doctor te explica detalladamente cómo lo tienes que hacer. Y cuando, por ejemplo, en los casos de dextrocardia, que le tocó a una chica, le explicó cómo tenía que hacerlo en esa situación. Y bueno, el doctor sí califica alto, califica de 16 a 17. Y bueno, por parte del doctor Rosales, creo que es el doctor más agradable, que es el más sociable de todos esos tres, porque el doctor es muy bueno, muy divertido, le importa mucho que sepas, y aparte de todo, este doctor se caracteriza porque por más que tú seas de séptimo ciclo, a él no le importa mucho eso, sino le importa que tú puedas aprender más, le importa mucho que tú salgas de este hospital sabiendo bien el electro, que sepas bien diagnosticar, que hagas las preguntas pertinentes al momento de consultar, cuando hagas interconsultas. Y bueno, con él sí o sí vas a aprender EKG porque el doctor es un máster, es muy bueno, creo que me dijo que era electrofisiólogo y bueno, el doctor es buenísimo. Es el único doctor que te califica de 17 hasta 18. Y bueno, hay veces que te puede calificar hasta 20, pero siempre y cuando vayas, respondas las preguntas. Eso sí, no creo que lleguen a 20 porque el doctor te hace preguntas, por ejemplo, para internos o residentes y ya es muy tranca. Pero sí te puede entre 17 y 18, si eres buen alumno. Te califica muy bien. Bueno, el último tip que le voy a dar al doctor Rosales está en la siguiente diapositiva. Bueno, acerca del doctor Moreno. El doctor Moreno es muy tranquilo, es un doctor muy bueno, le gusta que vea los procedimientos, por ejemplo, los ecocardiogramas, él te lo explica como, no sé, como si fueras un niño en el colegio, te lo explica muy bonito, qué pasa en tal enfermedad, por ejemplo, cuando están haciendo Holter, te explica para qué sirve tal cosa, te explica acerca del tratamiento, la terapéutica, te lo explica muy bonito y te lo explica de una manera o sea, más didáctica, con tus mnemotecnias, y a veces si eres como que de su agrado o su grupo les cae muy bien, les pueden decir para que hagan un Zoom y que les explique temas que no entiendan por vía virtual. El doctor hace bastantes interconsultas, si mal no recuerdo, y bueno, es muy chévere, la verdad. Siguiente diapositiva, por favor. Allá, eso es un homenaje para el doctor, porque el doctor, la verdad, es muy top. Les digo así, es muy top. Lo que les puedo decir en esta parte acerca del doctor Rosales, él explica la mayoría de los cursillos, la mayoría de los cursillos. Y bueno, eso les puede ayudar para su examen práctico, porque normalmente el doctor es el que pone a veces uno que otras preguntas y les puede ayudar en ese aspecto. Además de que el doctor, como le dije, es muy sociable y en ese aspecto el doctor les puede ayudar, para algunos que quieran ser cardiólogo más adelante, les puede ayudar o asesorar de cómo tienen que hacer, de cómo pueden empezar y todo ello. El doctor es muy amigable con los estudiantes, les importa mucho, hasta a veces si les cae muy bien, les pueden venir a las guardias con él. Y cuando van a las guardias en cardio, creo que es el mejor segmento para aprender. Bueno, 100 diapositiva, por favor. Ya, eso es acerca del servicio de neumología. Para el servicio de neumología, empezamos con la doctora Jukic. Eso sí, la doctora Jukic es una doctora que es un poquito complicada de entender. Es muy estricta. Como dice, si te pregunta y no sabes, te hace un roche pero bien feo. Y bueno, te hace pensar mucho si sirves para esa carrera o no. Te insulta, no te insulta, sino que te dice las cosas directamente, no se guarda nada. Le importa mucho que seas puntual. Si la doctora te cita a las 7, tú tienes que estar 6:50 allá,
¿Por qué? Porque si llegas un minuto tarde, la doctora te pone como que tardanza o a veces si le caes muy mal, te pone falta. No faltes con ella porque te baja bastante la nota. A una amiga le bajó, creo que tuvo una falta y ella era muy, muy aplicada y le puso 12 por solo tener una falta. Eso sí, deja tarea. Si te dice estudia tal cosa, estudia eso porque eso te puede ir en tu examen práctico. Es una recomendación aparte de eso. La doctora es un poco sarcástica, eso sí, se burla de esa manera de ti. Y bueno, la doctora, yo por mi parte, la doctora te hace todo eso para que tú aprendas, para que tú salgas del servicio de neumología sabiendo bien las cosas. Y eso sí, estudien o repasen bien lo que es la parte de radiología. Sí o sí la parte de radiología, estudien bien eso porque al iniciar con ella la doctora te va a decir, te va a explicar cómo me explicas tú una radiografía de tórax. Y si no lo sabes, te hace roche. Bueno, la doctora califica abajo, esto sí, califica, creo que su nota más alta es hasta 15, pero bueno, si eres extremadamente bueno. La doctora Peña, bueno, la doctora Peña ha sido con la que yo llevé, la doctora es muy, muy comprensiva, muy divertida, le gusta que entienda las cosas, hace bastantes interconsultas y bueno, creo que también hace consultorio en una clínica cerca del hospital, creo. Y bueno, en ese aspecto le gusta que cuando el momento que haces historia clínica, que debatas con ella, o sea, te va a preguntar el porqué de las cosas. Un momento, por favor. Bueno, ya, la doctora es muy divertida y acerca de historia clínica debates mucho con ella y discutes acerca de la historia clínica. La doctora te va a explicar algunas partes de semiología que posiblemente no te acuerdas y en ese aspecto también le gusta mucho cómo tú le sacas la información al paciente. Bueno, acerca del doctor Morón, el doctor Morón es un doctor muy, muy bueno, es un doctor que le gusta mucho que vea los pacientes. Y bueno, el doctor es un poco sarcástico también. La mayoría de esos neumólogos son un poco como que un poco serios. Excepto la doctora Peña, que ella sí es muy tranquila, es un amor. Y bueno, el doctor hace muchas interconsultas, creo que con él puedes ver broncoscopías a cada rato y a veces te deja hacer procedimientos. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Con la doctora Peña, lo que les recomiendo es que se tomen foto para que así les chapen un poco de confianza y bueno, de esa manera la doctora les puede poner un poquito más de nota. Es la recomendación. Ahí sí, siguiente diapositiva, por favor. Ya, acerca de los especialistas de nefrología del servicio, tienen que ir a la unidad de hemodiálisis porque ahí es donde se van a hacer las clases. Acerca de la doctora Lamas, la doctora es creo que jefa del servicio y bueno, la doctora es muy amable, hace que hagas una historia clínica y te dice que estudies un tema y ese tema que lo discutas entre tu grupo. Además que la doctora es muy relax, que a veces te manda con otros doctores, por ejemplo con el doctor Valencia, con el doctor Mayor, y bueno, explica muy bonito, aparte de que cuando hacen los cursillos con ella le gusta mucho la participación. La doctora a veces te puede decir una que otra fija para el examen. Y bueno, la doctora es muy, muy agradable. Por parte del doctor Mayor, que faltó cambiar el nombre acá, el doctor Mayor es un doctor nuevo que recién se incorporó el ciclo pasado. El doctor Mayor es un doctor muy inteligente, doctor joven, que le importa mucho que sepas la fisiología. Si no sabes fisiología, estás perdido con el doctor porque el doctor te va a explicar desde la parte fisiológica hasta la parte de lo que es ya la terapéutica. Si no sabes fisio, se te va a dificultar mucho. Yo lo que les recomiendo es que antes de que
comiencen el servicio de nefrología es que repasen un poco de lo que es la clase de ácido base, lo que es la parte de la filtración glomerular y todo eso. Con eso la pasan lindo en ese segmento de nefro con el doctor mayor. El doctor mayor califica alto, califica hasta 16, pero eso sí, no le gusta que faltes. Y bueno, lo que les puedo recomendar con el doctor es que si se hacen patas de ese doctor, les puede tirar una que otra fija del teórico, porque el doctor creo que dicta 2 clases de la clase de nefro. Acerca del doctor Valencia, este doctor es, creo que, muy inteligente, es de los más solicitados por parte de las universidades. El doctor te explica cosas que no son para nuestro ciclo, pero que más adelante son valiosísimas. Sus diapositivas no te las pasa desafortunadamente, pero sus diapos son muy buenas, son muy didácticas, son muy estructuradas y todo lo hace mapa conceptual para que tú entiendas. El doctor, eso sí, le gusta que llegues puntual, que le respondas, y cuando vas a iniciar la rotación con el doctor Valencia, te va a poner un caso clínico y el doctor te va a preguntar el porqué de todo lo que es todo. Entonces, si no sabes bien, el doctor te va a hacer como que te va a preguntar y volver a preguntar hasta que tú le respondas bien. Y bueno, lo que les puedo decir a las personas que lleguen con este doctor es que la van a pasar muy bien en el servicio, en el segmento de nefrología. ¿Por qué? Porque ese doctor te ayuda mucho para que aprendas el nefro. Y si llegas con este doctor, asegurado de que tu práctico te vaya muy bien y tu teórico lo salves como sea. Porque el doctor te explica la mayoría de las teorías, te lo explica muy bonito. Y bueno, quedan ustedes decirle que les explique muchos temas, por ejemplo, el tema que es un poco pesado, que son las glomerulopatías primarias, secundarias, que les explique ese doctor porque le explica muy bonito. Bueno, sus resúmenes, top. Si le pueden sacar, chévere. Si no, ya, arréglenselas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el último segmento, lo que es hemato. El segmento de hemato es, creo que a veces de los más tranquilos a comparación de los demás. Primero que nada, la doctora Nancy Loaiza. La doctora Loaiza es bien tranquila, es un amor de persona, te explica las cosas, le gusta mucho que sepa la parte terapéutica acerca de cómo trombolizar, de cómo utilizar los fármacos y más que nada que hagas el diagnóstico rápido. Eso sí, puedes llegar un poco tarde con ella, la doctora no le importa mucho eso. Y eso sí, como es muy comprensible. Si tienen el examen teórico que ya se acerca, les puede decir 1 o 2 días que no vengan al hospital y la llevan tranqui y se enfocan totalmente en su examen teórico. Bueno, la doctora es un amor de persona, creo que califica hasta 16, si mal no recuerdo. Bueno, el doctor Díaz, yo llevé con él, el doctor es un amor, es una persona muy agradable, te trae una buena vibra, le gusta mucho enseñar y lo que les puedo recomendar para este doctor es que si están entre 3, que uno grabe sus explicaciones porque lo explica muy bonito y bueno, lo mismo que los demás doctores, díganle que les explique temas de las teorías para que les dé una noción de cómo tienen que estudiar para su examen teórico. El doctor le gusta mucho que veas los procedimientos, te lleva a banco de sangre y en banco de sangre te explica cómo es el proceso de cómo donan sangre, cómo la sangre lo dividen en hematocrito, plaquetas y todo ello. Es muy bueno el doctor. Le importa mucho que te quedes con el concepto de cómo leer verdaderamente un hemograma. Él te va a mandar, creo que son 3 archivos para que tú leas y el doctor te va a preguntar constantemente qué ves en este hemograma y el doctor te va a explicar de paso a paso cómo tienes que iniciar a leer un hemograma correctamente. Bueno, el doctor hace repasos el último día de rotación y ahí ya depende de ustedes mucho qué quieren preguntarle. El doctor es muy chévere, te tira algunas fijas. Acerca del doctor Ruiz, este doctor es un poquito más pesado que los 2 anteriores. ¿Por qué? Porque él te toma el último día de rotación, te toma un examen. Pero eso sí, ese doctor, la facilidad o lo bueno que puedes tener con ese doctor es que si en su examen sacas 20, te pone 20 en tu parte práctica. En tu nota práctica te pone 20 de rotación.
En cambio, los otros doctores, a lo mucho que puedes llegar hasta 16 o hasta 15. Bueno, el doctor le gusta hacer mucha interconsulta y cuando vas a hacer interconsulta, te va a preguntar cosas que no solo son de mato, te van a preguntar cosas de semiología, te van a preguntar cosas de fisio. Hay veces que el doctor te hace preguntas retóricas para que te confundas y bueno, el doctor le gusta que seas puntual, que vengas bien uniformado con tu bata, por más que haga calor, vienes con bata y con tu mascarilla. O sea, tienes que venir bien uniformado. Este doctor es muy bueno porque al momento que haces interconsultas y aparte consultorio, ahí vas aprendiendo verdaderamente cómo tratar a un paciente que tiene enfermedad de origen hematológico. Por ejemplo, diferenciar qué tipo de anemias y las enfermedades eh, que tiene, aparte de las hematológicas, porque normalmente las enfermedades hematológicas cursan con una enfermedad más. Entonces, el doctor te explica mucho de eso y le importa mucho de que estés atento. Porque si, por ejemplo, te ve que estás un poco distraído, el doctor te grita o te puede decir qué estás haciendo y te hace un roche feo. Este doctor es muy recomendado si es que te gusta mucho fisiología acerca de hemato. Y bueno, creo que es todo acerca de lo que les puedo decir acerca del Hospital 2 de Mayo. Muy recomendado porque esta sede es de las pocas que puedes aprender a cómo interactuar verdaderamente con tu paciente, a cómo diagnosticarlo y sobre todas las cosas, a cómo tratarlos posteriormente. Y bueno, espero que esa exposición haya sido de su agrado y muchas gracias. Muchas gracias, Renzo. Ahora vamos a continuar con el Hospital Hipólito. Ok, acá como pueden ver, el coordinador es el doctor del Carpio Alosilla Alex. Está ubicado, bueno, acá ya saben, en el Agustino. Y la puerta 3 es la entrada. Se realizan guardias, pero va a depender de cada doctor. Las rotaciones, acá pueden ver un horario de rotaciones. Este fue un rol de reumatología. Las prácticas inician 7:30 am a 11 am, seminarios de 11:30 am a 12 pm. Es virtual, al igual que el cursillo, de 11:30 a 12 pm, ¿no? Y se entrega una historia clínica al final de cada segmento. Igual como en los otros hospitales, se derrota con los diferentes doctores por cada semana. Médicos internistas tenemos al doctor del Carpio, que como ya se dijo es el coordinador. La práctica brinda muchísimo material educativo, libros, guías actualizados, casos clínicos, entre otros. El horario de ingreso es de 7:30 en rotaciones y a las 8 a su consultorio. El doctor no realiza guardias, entrega historia clínica virtual o escrito, le gusta la participación del alumno y no faltes con él. Seminario es puntual, flexible y comprensivo con el inicio del seminario y bueno, da aportes al final de cada exposición, pero no pregunta. Continuando con el doctor Álvarez Valenzuela Ricardo, en la práctica deja temas de estudiar que va preguntando durante el pase de visita, le gusta que revises las últimas guías, eso sí, hazlo. Brinda material educativo, le pueden pedir, él se los da, y bueno, el horario de ingreso es a las 8 am. El seminario realiza preguntas a todos los que nos responden al finalizar el seminario. Debes estar atento a la exposición, tienes que ser puntual y, bueno, comprensivo y amable en este caso, ¿no? Luego tenemos al doctor Ayala Eduardo, que en la práctica tienes que ir estudiando el tema que se asignó, tomar como guía el libro Harrison. La hora de ingreso es 7 am o, bueno, 7 pm, va a depender bastante de él. Toma un examen, 10 preguntas de opción múltiple. En las guardias tienes que ser puntuales, son muy provechosas, culmina el tema. Culminando el tema, puedes ver cualquier caso en emergencia si deseas, y bueno, salidas 4 am o 5 am. En seminario, sí va a revisar las bibliografías de la exposición y va a dar aportes al finalizar. Luego tenemos al doctor Cruzate Guarnezugo, no hay fotito. En práctica, hora de ingreso es a las 7:30 hasta las 9:30 a 10 am, depende de cada doctor. Hacer historia clínica a un paciente que el doctor indique, les va a dar tiempo para realizar toda la historia clínica del paciente, después va a hacer preguntas, él no realiza guardias. En los seminarios es comprensivo, flexible, con el inicio del seminario, se preguntas al finalizar el seminario, incluye a los expositores, ¿no? Y le gusta que poner casos clínicos. Luego
tenemos a primer segmento que sería reumato, la doctora Manrique Cruz Roxana. Tienes que ser puntual con la hora indicada de ingreso, indica maniobras reumatológicas a estudiar, que lo cual vas a realizarlo con los pacientes, ¿no? Tú vas a hacer la evaluación. En el cursillo, todo lo explicado lo preguntaré en práctica y bueno, la doctora sí comparte PPTs. El doctor Rodríguez del Pozo, Rodrigo, tienes que ser puntual con él, hacer preguntas de los temas que se avanzaron en la teoría, sus clases son didácticas y el último día va a ser un pequeño examen oral de los temas de Teo y los que ya enseñó previamente. En cardio se tiene a la doctora Roldán Concha Yudí y Sánchez Andicona. Creo que también hay más docentes, solo que mi compañera puso con los que ha llevado, ¿no? Bueno, sigamos con la doctora Roldán Concha Yudí. Explica detalladamente lo que es un electro. Y tienes que ver con anticipación el cursillo. Y bueno, la doctora es bastante paciente, tienes que ser puntual con la hora indicada de ingreso. Las guardias hacen EKG, se presenta a cada paciente y te explica la evolución y debes participar. Sánchez Andicona Víctor, tienes que ser puntual con la hora indicada de ingreso, le gusta hacer tarjetas de EKG, también, así también va a evaluar, ¿no? Además le gusta hacer preguntas, sobre todo de lo que son de las guías. Continuando con Neumo, tenemos al doctor Salcedo Vargas Néstor, que deja temas por estudiar y realiza preguntas muy puntual, debes ir repasando lo que es radiografía de tórax, les hace interpretar las radiografías, así que repasen un poco eso. También para finalizar el segmento, designa lo que es un paciente por alumno y así puedan realizar una historia clínica y se lo mandan al correo. Es bastante didáctico y si le piden ver algún procedimiento, con gusto los va a llevar. El doctor Torres Escalante Pablo realiza preguntas, deben leer ustedes con anticipación, no le gusta que tengas apuntes a la mano, tienes que usar una mascarilla KN95, doble mascarilla, tienes que ser muy puntual y te va a dar fijas. Él realiza guardias solo si todo el grupo está de acuerdo. En nefrología se tiene al doctor Rodríguez, no sé cómo se pronuncia ese apellido, pero es el doctor Rodríguez Juan. En cursillo deben estar atentos durante toda la clase, realiza preguntas y de acuerdo a ello te va a calificar. Tienes que ser puntual y bueno, comparte lo que son sus artículos, sus PPTs. Luego tenemos al doctor Torres Velardo Richard, que va a dar lecturas previas a la práctica, tiene que tener claro los valores de electrolitos séricos, paciente y comprensivo, explica a detalle cada tema, ejemplos con casos clínicos, no dudes en preguntar cualquier duda, y bueno, participa bastante, ¿no? En hemato, está la doctora Patiño Soto Gladys en consultorio, te da temas sobre los clínicos previos, lo cual te va a evaluar de acuerdo a eso. Tienes que leer previamente la práctica, sí o sí, obligatorio, y tienes que ser muy puntual. La doctora Sierra Chávez Elícet, en consultorio, es paciente, comprensiva, explica detalladamente el hemograma, deja ejercicios al alumno, y tienes que ser participativo y no dudes en consultarle algún tema que no quedó claro. Eso sería todo con respecto al Hospital Hipólito y ahora vamos a pasar al Hospital María Auxiliadora. Por favor, el expositor de María Auxiliadora. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, soy Jonathan Calla y bueno, les voy a contar a continuación mi experiencia en el Hospital María Auxiliadora. Bueno, en este caso el coordinador ha sido el doctor Claudio Rodríguez Apontes, es el coordinador, lo cual el primer día de clases que va a ser un lunes en las prácticas, va a decir o no para que estemos todos, se reúnan todos en lo que vendría a ser la entrada principal y ahí comenzará con lo que es la distribución, ¿no? Lo cual el doctor lo dará el primer día. Bueno, datos generales del hospital, está ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, junto con el límite de Vía María del Triunfo. Es muy accesible de llegar, está en la avenida principal, como dice Avenida Miguel Iglesias, y la entrada es por la puerta de emergencia o la puerta principal, ¿no? Dato interesante acá es que la mayoría ingresa por la puerta de emergencia porque allí es más fácil ingresar, ya que por la puerta principal hay mayor concurrencia porque están de distintas universidades, distinto personal, y en cambio por la puerta de emergencia se les va a hacer más fácil porque con el carnet que ustedes van a sacar si es que están en la sede, que se gestiona por un forms, rapidito con eso enseñas y ingresas rápidamente. Bueno, comenzando con los internistas, tenemos el primero, el doctor Claudio Rodríguez, que cabe resaltar que va de los 5 días, va a ser mitad con lo que es con el doctor Chapoñán. En cuanto a su dinámica del doctor, es un doctor muy
En este caso, cita a los alumnos para previa coordinación con el delegado del subgrupo a las 8, pero suele demorar unos minutos más porque debido a que tiene algunas coordinaciones, porque él se va a encargar de todas las dudas con todos los grupos que van a rotar, ¿no? Ya que él se encarga de, en este caso, de registrar las calificaciones, ver si todos están asistiendo, se preocupa bastante, le gusta que asistamos a las clases prácticas y que si van a faltar, avisar con anticipación, ¿no? Es un doctor muy amable, le gusta bastante, en este caso se preocupa porque los alumnos aprendan. Y cuando se reúnen con él, él cita mayormente en el 5.º piso del hospital, que vendría a ser el área de medicina interna, y en la cual va a coordinar con nosotros, ¿no? En este caso, ingresar a algún salón que esté libre, alguno que se le conoce como la escuelita, no sé si han, los que han llevado semiología, creo, hay un salón ahí, si está libre ahí, o si no también en un consultorio que esté libre, ¿no? El doctor le gusta, en este caso, realizar casos clínicos y con él permite, en este caso, una vez que se reúnan, poder ir a visitar a los pacientes, los trata con bastante aprecio, se preocupa bastante por tus dudas y aconseja, ¿no? En este caso, que cuál es el correcto camino que debes llevar, dependiendo en cada unidad, ¿no? El abordaje. Preguntas sobre fisiología y semiología, sí, eso es muy importante, los conceptos previos en cada unidad, ya sea en cardio, hemato, en las distintas que van a rotar. Siempre llevar los conceptos prácticos, ¿no? Ya que para el doctor ahí va a ayudar en este caso a profundizarlo. No realiza guardias y el examen físico va a explicar detalladamente. En este caso es muy importante porque va a explicar pauta por pauta cómo es que se debe llevar a cabo, en este caso, lo que ya hemos aprendido en semiología, correctamente cómo se debe realizar, ¿no? Desde los 4 pasos. Y eso sí, les aconsejo a todos que sí o sí lleven su estetoscopio y si pueden llevar en el grupo un tensiómetro sería genial. En el caso de le gusta la participación en los casos clínicos, cuando él pregunta, ¿no? Sobre los pacientes qué opinan, le gusta que no se queden callados, ¿no? O sea, tratar de participar y si alguno comete un error, no se preocupen que el doctor está ahí bastante alegre para corregirlos y orientarlos de mejor manera. Si van a faltar o van a llegar un poco tarde, normal, no se enoja, pero hay que avisar con anticipación para poder así estar, lo que él le gusta es que estemos en la gran mayoría, porque hay veces que llegan 1 o 2 compañeros tarde, pero si es que avisan con anticipación no se hace ningún problema. Y lo más interesante es que realiza repasos con preguntas de casos clínicos para el examen teórico y práctico, ¿no? Esto va a ser muy importante, chicos, ya que un día antes o en el día del examen en la mañana va a ayudar, en este caso el doctor, va a reunirse con el delegado vía Meet para que puedan realizar un repaso, ¿no? Y las preguntas que suele hacer así son muy importantes porque vienen parecidas o algunas de exámenes pasados, en lo cual este doctor las explica y va a ir preguntando, ¿no? Para que puedan irse orientando y tener mejor una idea, ¿no? Para ir mejor al examen. Siguiente. Respecto al siguiente doctor, es el doctor Francisco Montoya. Él es el jefe en lo que vendría a ser el área de medicina interna. Es un doctor que tiene bastante trayectoria, es muy reconocido. Creo que todos los médicos que van a conocer y lo conocen. Brinda material educativo. Te va a ayudar en este caso en lo que es. Él va a pedir reunirse a las 7:30. En este caso, el doctor sí le gusta la puntualidad. Sí te deja ingresar si es que demoras un poco, si es que vives distante al hospital, pero siempre le gusta que avisen, ¿no? Que no te va a impedir el ingreso, nada, pero le gusta que avisen o tratar de no faltar en este caso. Mayormente va a citar lo que vendría a ser en su oficina, en su despacho, que está en el 5.º piso de clínica. Es notorio, ahí va a decir en este caso la jefatura de medicina interna, en la cual ahí va en este caso preguntar y explicar sobre el abordaje de cada unidad. En el caso de, por ejemplo, que comienzas con la unidad de reumatología, va a realizar detalladamente lo que vendría a ser el examen físico de los distintos áreas que van a ver ya en el ciclo. Detalladamente esa clase, prestarle bastante atención. Y él le gusta practicar bastante con lo que él tiene un listado, podríamos decir, un gran banqueo de preguntas, no solamente en este caso, de exámenes de internado, de residentado, en los cuales se iba con ustedes practicar, ¿no? Para poder familiarizarse con ese tipo de preguntas. Son muy importantes y le gusta que participen, ¿no? Y que tomen todos sus apuntes de una buena manera. Le gusta bastante en este caso la participación en los casos clínicos, que cada uno dé su opinión o cuál cree que sea la respuesta y va a hacer una comparación, ¿no? Mayormente sus clases suelen durar de 1 hora a 1 hora y media aproximadamente.
Y una vez terminado eso, ya quedan en este caso con otro día para unirse por vía Meet. De los 5 días van mayormente 2 o 3, y ya el resto van con el doctor Come, que es el siguiente. El doctor, el siguiente internista. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es con el doctor? La siguiente. Con el doctor Come, que en este caso él si es que rotan con el doctor en esta unidad, van a ser con los dos. De igual manera con el doctor Claudio, si es que rotan con él, van a rotar también con el doctor Come. El doctor Juan Combe Fernández es un médico internista, que también tiene en este caso, él es médico asistente, y en el caso de él, pide reunirse a las 8 de la mañana, ya sea en emergencias o en el 5.º piso de hospitalización. Y lo interesante del doctor es que él mayormente está con lo que vendría a ser los internos y realizan las guardias, ¿no? Por eso es que pide que estén a las 8 o 7:30, dependiendo de la disponibilidad o la coordinación con todos el subgrupo que le va a tocar. Les aconsejaría que lleguen a esa hora porque va a ser lo que vendría a ser la visita y van a pasar en este caso, por el 5.º piso, y permite en este caso escuchar, ¿no?, todo lo que hacen sus comentarios los internos, también están los residentes, R1, R2, y en las cuales el doctor ahí les va a ir explicando. En este caso no va a preguntar a nosotros, porque lógico va a preguntar a los que están en este caso con el seguimiento de los pacientes, pero va a ser importante porque va a poder ir familiarizando, ¿no?, y viendo cómo es que se debe realizar en este caso la comunicación con los pacientes. Se puede preguntar, si no se molesta, cuando realiza la visita, y te va a aclarar tus dudas. En el caso de, por ejemplo, en la unidad de neumología, que es la unidad donde más dio a realizar trabajo, por cuando roté con él, fue que le gusta que lean bastante lo que es las guías. En este caso, la guía de lo que hay para la guía del tratamiento de tuberculosis, por ejemplo, los distintos tipos, el tratamiento que se debe realizar, las características, el cuadro clínico que tiene cada subtipo. Va a ser importante porque le gusta a él que sepas bastante de estas guías, porque él lo toma muy fundamental para poder llevar a cabo, ¿no?, en la unidad. También realiza historias clínicas, va a dejar, por ejemplo, que va a explicar en este caso una breve introducción sobre de distintas enfermedades, y va a dejar unos 20-30 minutos para que en este caso vayamos a realizar un examen físico y realizar una historia clínica a un paciente que está internado, y te va a dar esos 20-30 minutos, y de ahí, una vez que realizas todos los datos, realizas la evaluación, va a pedir un comentario, ¿no? En este caso el doctor va a comentar, obviamente él ya conoce el caso, y te va a preguntar, ¿no?, para poder ver cómo es que estás aprendiendo en este caso, realizando las historias clínicas. Te va a ayudar en este caso orientándote, si cometes algún error, te lo corrige. No obliga el uso de bata, eso sí, normal tienes que ir con tu scrap, bien presentable, y tus materiales, pero él no, en este caso no lo cree necesario, a diferencia de los otros doctores sí, pero para él no, ya les explicará el motivo. Algo así también es un poco bien bromista, porque cuando algunos en este caso no están participando mucho, como que te asusta diciéndote tu nota, pero tranquilo, es una broma, él dice. Pero sí le gusta bastante que participen, eso sí les digo. Traten de no quedarse callados y avisar cuando faltas o llegarás tarde, de igual manera. Perdón. No es que se moleste y no deje ingresar, pero le gusta que avisen con anticipación, cualquiera de los doctores, ¿no? Porque hay algunos que pueden tener algunas complejidades para llegar, dependiendo de la zona, de la hora, pero todo previa coordinación va a ser muy importante para que estén todos a la hora, que es lo que se quiere, ¿no? Que puede ser a las 8, máximo 8:30, pero el punto es que todos deben estar y no estar llegando así a destiempo, porque puede interrumpir en este caso la explicación, y eso en ese caso sí le va a generar incomodidad. El anterior, por favor, la anterior diapositiva. Y finalmente tenemos como internista al doctor Chapoñán, que es el doctor que a mí me tocó rotar en las 2 últimas unidades, un buen doctor. En este caso, él sí cita a las 8 de la mañana, y él está en lo que es ubicado en el área de emergencias, en los box que van a estar ubicados en la parte, entrando por emergencias de frente al hospital, donde antiguamente era la zona de COVID, que ahora ya es zona de distintas áreas de especialidades para emergencia o casos graves, en los cuales ahí con él vamos a poder rotar por lo que es emergencia de hospitalización, y vamos a poder en este caso ver casos de distinta variedad, y los que son mayormente conocidos en este caso en el hospital, y va a ser bien notorio al momento de realizar el examen físico del abordaje. Es muy dinámico y ayuda a realizar una buena historia clínica. Se va a preocupar de que
desde el primer momento que lleguemos a realizar una buena historia, explicándote paso por paso, dependiendo de cada unidad en la que nos encontremos. En la que sí les va a explicar detalladamente y se va a tomar su tiempo es en la unidad de nefro, porque ahí en este caso la interpretación de la va a ser muy importante y va a explicar de una manera que, bueno, a mí se me quedó clara porque fue muy, muy práctico y hasta tú mismo te vas a dar cuenta que se te va a hacer, en este caso, sencillo conforme va él mostrando los ejemplos al momento de explicarte. La parte de, en este caso, de neumología también fue muy importante y le gusta la participación de igual manera de cada alumno y lo toma mucho en cuenta porque en este caso el delegado del subgrupo le va a pedir que vaya apuntando las participaciones que van teniendo, ¿no? Si es que al momento que él realiza una pregunta y participas o das tu aporte sobre determinada enfermedad, sobre determinado cuadro clínico, lo va a tener en cuenta y te va a ir apuntando y eso va a influir en tu nota práctica, ¿no? Y deja tareas pequeñas que no son muy complejas, en las cuales él va a pedir que lo presentes al final de la rotación de la unidad, y un pequeño vocabulario en el cual vas a tener que entregarle, ya sea en un Word, o si quieres tomarle foto, apuntado hecho a mano, y se lo envías a su WhatsApp o a su correo. De igual manera, avisar cuando faltas y llegarás tarde, porque en este caso, también cuando si un compañero llega tarde ya se puede perder, porque con él la clase es más dinámica, no se suele quedar en una zona fija, a diferencia de los otros doctores. Por ejemplo, puedes estar un día en emergencia, otro día en lo que es hospitalización de cuarto piso, otro día también llevó a lo que es a sala de especialidades, y así, ¿no? Va rotando. Y se te va a hacer más complejo porque si vas tarde, te vas a tener que comunicarte con tu delegado para poder decirte en qué área está, ¿no? Y eso como que va a perder la dinámica, ¿no? De la clase. Siguiente. Bueno, ese es con respecto a los internistas, son ellos 4, con los cuales, como les expliqué, con el doctor Rodríguez y el doctor Combe van a ser al mismo tiempo, de igual manera el doctor Montoya y Combe, o sea, salvo el doctor Chapoñán, que él sí, con él va a ser solo. Y respecto a los médicos especialistas, bueno, con los que yo he podido llevar en lo que vendría a ser reumato, llevé con la, con la doctora Jimena López, que es una muy buena doctora. Te va a citar en lo que es, en general, todos los especialistas de reumato, que pueden ser los mismos o como no pueden cambiar, hay variabilidad en ese caso. Te van a citar en lo que es, va a estar ubicado en el área de reumatología, que está entrando nomás al hospital, en la parte de caja a la mano izquierda. Ahí va a haber como un área, un box que dice reumatología grande, un letrero, en la cual ahí van a estar todos los doctores, ¿no? En consultorio. Y cuando rotes con los especialistas va a ser muy interesante porque vas a poder estar con él durante las consultas que va a realizar. Se va a aprender bastante lo que es las enfermedades de autoinmune. Y lo que mayormente se va a ver en este caso es la artritis reumatoide artrosis, la artrosis porque mayormente son pacientes de tercera edad que acuden bastante. Y le tienen grande aprecio los doctores porque se ve, ¿no? Que les trata con gran cariño, que van a veces con otros familiares y es muy amable en este caso. Cualquiera de los doctores que rotes te van a explicar de una manera muy dinámica y te va a ayudar bastante en lo que es la parte de analizar en lo que es respecto a la parte semiológica, y el tratamiento también se detallan bastante. Respecto a la siguiente unidad, que es cardio, bueno, yo tuve la oportunidad de doctor con el doctor Parra. Bueno, el doctor Parra, José Parra Galván, es el doctor más estricto. Sí me lo tocar con él. Él te va a citar en lo que es en la área de cardiología que está en sótano, pero él va a pedir reunirse en la puerta principal y él sí, con él tienes que ser o'clock. Él cita a las 7:45 o 8 a.m. en punto y él está a esa hora. Y si no estás, bueno, ya ahí sí ya fuiste porque el doctor va al consultorio y tienes que llegar tarde y él va a decir que eso influye en tu calificación. Es un doctor muy estricto, pero como podríamos decir el dicho, te chanca, pero aprendes bastante, porque te pregunta bastante de lo que es de semiología. Les sugiero que se aprendan el ciclo cardíaco, que va a ser lo primero que va a preguntar. Y en este caso, las ubicaciones anatómicas. También pregunta de anatomía, los ríos cardíacos, la estenosis, la insuficiencia cardíaca, saber de cada lugar. Es muy, en este caso, detallado y te va a preguntar a cada alumno, ¿no? Nos pone en fila y va a ir preguntando uno por uno para saber si estás estudiando, ¿no? Que es su principal preocupación. Te va a exigir también bastante el EKG. Les sugiero en este caso el Dubin, que es el libro que él lo considera más metódico para lo que es la interpretación de un electrocardiograma.
Y en el caso de los cursillos, va a ver con lo que es el doctor Avendaño, que él es el doctor que mayormente les gustó a mi otro grupo de mis compañeros, que es el doctor que querían que a cualquiera les toque, que es un doctor más dinámico, más tranquilo, explica muy bien lo que es en sus seminarios o cursillos que va a haber. Aprenda con él lo que es el electrocardiograma, lo va a explicar detalladamente, identificar cuando hay las anomalías, las enfermedades, los ruidos cardíacos. Muy bien, explica, muy dinámico y muy metódico. Y respecto a la siguiente unidad, que es neumología, todos rotan en lo que es en el CENEX. En este caso, lastimosamente, no pudimos en este caso rotar mucho porque justo en ese problema hubo lo que vendría a ser el paro de transportistas y al final terminamos yendo muy poco en general, pero en las pocas clases que pudimos ir y recuperamos de manera virtual, se hacen todas en el CENEX. Lo que es principalmente se va a observar lo que es pacientes con tuberculosis, que van a estar en este caso aislados y van a ver en este caso los distintos tipos, pero mayormente van a ser o jóvenes o pacientes de tercera edad, en los cuales va a pedir en este caso ir. En este caso sí lleven va a exigir lo que es la mascarilla N95, que es la que es para enfermedades respiratorias, y les va a exigir en este caso los guantes, todos los implementos de bioseguridad. Va a ser muy interesante porque va a poder ver en este caso los pacientes que tienen esta enfermedad y el abordaje que se tiene que realizar. Y yo pude rotar con lo que es con la doctora Iris Puente y cita en este caso en el salón que está en el CENEX y lo realiza de manera dinámica, va a dejarte a cada uno de los estudiantes eh, para que expongan de manera oral sobre distintas enfermedades. Por ejemplo, en la primera clase pudimos exponer de los tipos de neumonía, eh, ya sea la neumonía típica o su clasificación de neumonía que hay en la comunidad, por ejemplo, y cada uno va a tener que explicar detalladamente, ¿no? O EPIT, por ejemplo, o como otras enfermedades, para aplicar en este caso de manera oral de 5 minutos y de acuerdo a eso te va a dar también tu calificación. Pero no es que se molestas, si es que te faltó algún dato, te va a orientar y es bien en este caso metódica y se basa también bastante en lo que es las guías. La guía en este caso de tratamiento que se realiza para el seguimiento de un paciente que tiene tuberculosis, que está en Google, ahí lo colocan, guía del MINSA para el tratamiento de tuberculosis. Básicamente allí está todo lo que es para realizar esa clase. En la siguiente unidad, que es de nefrología, yo roté con lo que es con la doctora Imet Vázquez, una muy buena doctora, que también lastimosamente solo pude rotar 3 clases porque también hubo esa problemática. Y la primera clase lo hice en lo que es en el hospital y las otras 2 clases fuimos a lo que es, te va a citar para que vayas ya sea a una clínica que ya trabaja o también en un centro de diálisis que está ubicado en San Juan de Miraflores, pues cerca de la estación San Juan del Tren, para poder observar cómo es ese proceso. Va a citar a las 8 de la mañana para poder ver en este caso los distintos pacientes, te va a enseñar sobre historias, para poder ver en este caso los distintos, la clasificación del código, para ver en este caso en qué etapa se puede ubicar de la enfermedad renal crónica, por ejemplo. Muy interesante esa parte, presten bastante atención. Y finalmente lo que es la parte de hematología, pude rotar con la doctora Rosa Verástegui, que va a citar en lo que es el área de hematología, que también está en el primer piso, y con ella sí puede observar lo que es interesante, lo que es el procedimiento de un aspirado de médula, que ahí presten bastante atención, porque esa parte es fundamental para lo que es el diagnóstico de las distintas enfermedades, ya sean enfermedades malignas o benignas, de lo que vendría a ser el área, y va a permitir que realicemos en este caso, va a citar en este caso en su consultorio, y de igual manera vamos a poder observar pacientes y en un momento va a explicar sobre las distintas, largo listado de enfermedades que hay en hematología, que es la última unidad, y va a explicar, te va a dar en este caso organizadores visuales que ella misma lo va a realizar para que ustedes se lo queden y puedan repasar, ¿no? En este caso también es bien dinámica, como les explico. En general, los 3 doctores, en este caso todas son mujeres, del área de hematología que roten, son muy buenas y con cada una vas a poder, va a explicar de la misma manera con organizadores y vas a poder ir a lo que es al quinto y cuarto piso, que es donde realizan en este caso las muestras y hacen el aspirado de médula para poder llevarlo a patología y se pueda diagnosticar las enfermedades.
Bueno, eso sería todo. Espero que haya sido desahogador. Traté de explicar de la mejor manera con lo que es en mi experiencia, lo que he podido con los doctores que he rotado en las especialidades, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Jonathan. Ahora vamos a pasar a lo que es patología. Ya eso es lo último. Bueno, patología clínica, ya saben, ¿no? Número de créditos son 4 créditos, número de horas son 4 horas teóricas, lunes, martes, 2 horas de práctica y 2 horas de seminario. Los docentes, está la doctora Cintia Márquez Serrano, que es la coordinadora, el doctor Octavio Moisés Guillén, el doctor William Palomino y el doctor Julio Díaz Henderson. Ok, en la evaluación vamos a tener por unidades, son 3 unidades. La práctica calificada 1 vale el 5%, seminario al igual, práctica teórica el 15%. Así sucesivamente son con el resto de exámenes y prácticas. Y bueno, el trabajo final de investigación es el que vale más, pesa bastante, pesa como un 20%, ¿no? Y su participación es un 5%. El examen solo es teórico de 20 minutos, 20 preguntas son para marcar. Antes era para rellenar, pero no, en nuestro ciclo nos tocó lo que es marcar. Fórmula para nota final, acá podemos verla. Y bueno, criterios de evaluación, acá están. También eso van a tener el sílabo, e incluso yo les puedo pasar, al igual que de medicina interna, el sílabo de este. Continuando, vamos a hablar de la doctora Cintia Márquez. Doy la palabra. Buenas noches a todos. Les voy a hablar sobre la doctora Cintia Márquez. Eh, bueno, todos los doctores en sí, él mismo te va a enseñar tanto laboratorio como seminario, ya que las horas son seguidas. Em, en el laboratorio no hay como que algún dato importante. Al comienzo, o sea, como que 2 o 3 clases nos tomó pasito, pero de ahí como que ya no nos volvió a tomar. Y después el laboratorio se lo pasaba bastante ameno, la verdad. Lo que sí es que, bueno, participaciones sobre el tema y cosas así. Luego está lo de el seminario, que en sí en la primera clase va a dar, ¿no? Tu tema de exposición. La doctora es bastante jovial. Ella, o sea, como que trata de te trata muy como que tú a tú, trata de aprenderse siempre tu nombre. Nosotros éramos 15 y en la primera clase era como que tú te llamas así y tú te llamas así también. Entonces es como que se siente mucho más cercano. Y bueno, en la primera clase, como decía, te divide, ¿no? Te dice qué tema vas a tocar y te da a darte un formato en el cual, o sea, te va a decirte cómo tienes que hacerlo. Y además como que te da una ficha en la cual te pone como que diferentes tipo de pruebas de laboratorio en las cuales puedes utilizar para hacer tu exposición. También que esta exposición como es lo más importante y tú lo que te tienes que centrar más es en la parte de los exámenes clínicos. Y o sea, eso va a definir, esa nota en sí te va a ayudarte bastante. em, en sí en seminario, porque bueno, en sí en laboratorio tienes que centrarte bastante, ¿no? Porque algunos compañeros como que lo hicieron muy por encima o no se explayaron tanto, mientras que otros sí lo llegaron a ver muy profundamente y la profesora lo solicitó por eso. Además de que con la profesora hay otra dinámica en seminario en la cual, o sea, este, un compañero expone el tema y todos los demás, los otros 14, tienen que llevar un artículo relacionando el laboratorio que utilizaron durante en la exposición. Respecto a la puntualidad, la doctora suele tomar la asistencia al comienzo y los seminarios suelen acabar temprano. La doctora en sí es muy amable y buena onda. También es accesible ella a que puedan hacer como que
algunas expos virtuales, más que todo las que son cerca de exámenes, porque al menos en mi grupo casi todos o sea, las clases lo llevamos de manera virtual, porque, o sea, al comienzo era porque era por razón de que el examen estaba cerca y la profesora decía para que tengan ustedes más tiempo para estudiar, pero por otras razones, o sea, coincidencia de por sí como que habían huelgas o situaciones así, como que ya nos mandaba a hacer también virtual. Y el método de calificación, como mencionaba, ¿no? O sea, como que tu exposición individual, vale mucho. Luego, el trabajo de investigación, bueno, en sí, la doctora, ella, si no me recuerdo el cronograma, o sea, como que te dan dos fechas, ¿no? Para que vean tu primer avance y el segundo avance, que ya es el final. Pero con la profesora, ella se centró en el cual primero se fijó si habíamos buscado bien los artículos. Después de eso, nos volvió a hacer como que otra revisión, si estaba bien o estaba mal. Luego, nos indicó para qué puntos, o sea, de todo lo que hemos hecho, qué puntos podríamos como que tocar y otros como que no eran tan importantes para la expo, porque si no me equivoco, eran de 15 minutos la exposición, en el cual tú tienes que explicar, pues, ¿no? Un artículo o bueno, trabajo de investigación de 40 hojas. Entonces la doctora te indicaba de que cuáles eran como que tus temas más importantes y en sí, bueno, en la exposición te evalúan con otros doctores y o sea, tampoco las preguntas son como que muy difíciles y así. Y bueno, eso sería todo respecto a la doctora Márquez. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias por tu aporte y hablar sobre la doctora Cintia Márquez. Es muy recomendada la doctora, yo también llevé con ella. Vamos a continuar con el doctor Guillén. Ok, continuamos con el doctor Guillén. El doctor Guillén también dicta, bueno, en sí los tres doctores dictan teoría, pero el doctor Guillén dicta principalmente para el primer examen y para el segundo, también para el tercero, pero para los dos tienen como que una mayor cantidad de preguntas. Otra cosa de teoría para el doctor Guillén es que él es muy animoso en hacer su último día de repaso, unos 2 o 3 días antes del examen, hace como 2 horitas de repaso. Entonces, mi recomendación es que asistan a esa pequeña clase de tipo de repaso porque lanza algunas preguntas fijas del examen teórico. Ya. También dicta laboratorio y seminario. Si no me equivoco, tuvo 2 grupos, uno el lunes y el otro el martes. Mi grupo fue de los que tuvimos el día lunes. Y bueno, su método de enseñanza para laboratorio, él trabaja con hojas de práctica, se pueden realizar en grupo o de forma individual. Él les avisa, se acerca al grupo y dice, ya, vamos a hacer esta hoja práctica, va a ser individual o va a ser, la nota va a ser grupal, tiene que contener el mismo contenido. Y bueno, los grupos sí lo pueden elegir entre ustedes, no es sorteo ni nada. O bueno, también puede ser sorteo, depende de ustedes. En mi grupo no fue así. Cada uno elegimos los integrantes de cada grupo. Su clase es tranquila, es amena, el doctor pone videos, se pone a conversar acerca del tema, de los exámenes de laboratorio más importantes, hace preguntitas no muy difíciles, sino dice, ya llega tal paciente de tal edad, es mujer, tiene tales síntomas y qué exámenes de laboratorio piden. Y bueno, ahí tienes que responder yo pido hemograma, yo pido glucosa, etcétera, etcétera. Es decir, el doctor no es malo, es divertido, es muy agradable. Con respecto al trabajo final, sí, el doctor brinda apoyo, pide a los grupos que se le envíe el avance como 2 semanas antes o 1 semana y media antes, así él lo revisa y sí lo lee, porque él vuelve a enviar el examen que digo, el trabajo en PDF y se pone a subrayar las partes que no se entienden muy bien y pide que lo arreglen o que le agreguen más fuentes de información, etc. Bien.
El doctor sí toma asistencia, pero si no me equivoco, no se molesta si es que llegan tarde. Obviamente tienen que avisarlo con tiempo o decirle qué es lo que pasó y por qué llegaron tarde. Los seminarios suelen acabar temprano en caso de ser parte del primer grupo, eso sí, ojito, porque mis compañeros del segundo grupo me decían que el doctor en seminario sí agarraba todas sus horas. En cambio, para mi grupo que nos tocaba los lunes, no, nos dejaba salir antes. Y esto porque el doctor Guillén dictaba teoría justo después de que acabase nuestro seminario. Pero como no le tocaba los martes, pues agarraba todas las horas de seminario para preguntar y empezar a interactuar con sus estudiantes. En seminario también el doctor tiene la dinámica de casos clínicos. Cada uno se le asigna su tema, su respectivo caso y el formato que se debe presentar. Y el doctor sí califica alto, así que hagan bien su exposición. Recomendación, no olviden sus guantes. El doctor es un poco estricto con eso. Lleven sus guantes, la bata y una hojita para escribir porque hay algunos laboratorios, principalmente en los primeros, que al doctor le gusta hacer preguntitas así al azar del tema que se está haciendo en esa semana. Esas hojitas de práctica sí se promedian al final, o bueno, eso fue lo que nos comentó para cada unidad, pero nunca supimos cuánto nos puso. Yo estuve preguntando a mis compañeros sobre la nota final, cuánto les puso en práctica, y me comentaban que la mayoría tuvo entre 15 y 16. Así que pueden tomar como punto de referencia. Y bueno, como siguiente recomendación, dalo todo en tu exposición final, o sea, de patología clínica. Si no me equivoco, se realiza después del examen teórico o antes del teórico. Creo que después, después del teórico. Y de cada grupo, ustedes no van a elegir los expositores, sino los doctores se van a encargar de poner los nombres de todos los integrantes del grupo y se hace sorteo, así que todos deben saber de la exposición. Y los que no exponen, pues les realizan preguntas. Cada doctor les hace una pregunta y según a eso les ponen su nota de trabajo final. Y bueno, eso con respecto al doctor Guillermo. Gracias. Muchas gracias, Madi. Vamos a continuar con el siguiente doctor, que es, si no me equivoco, ya es el último. No, falta Palomino. Ya bueno, el doctor Julio Díaz. Por favor, el pase. Hola, el expositor sí está, por favor. Bueno, parece que no está, pero no hay problema. Doctor Julio Díaz. El doctor Julio Díaz, ya, también igual como ya saben, laboratorio seminario, también enseña, si no me equivoco, enseña algunas teorías. Creo que ahí está el expositor. Sebastián, ¿estás? Hola, ¿se me escucha ya? Sí, ahora sí. Ya, puedes Ya, ok. iniciar. Bueno, les voy a hablar sobre el doctor Julio Díaz. Primero que todo, el doctor es chill. Es la persona más chill que creo que van a conocer en su vida, menos un doctor que ya está, digamos, prácticamente bueno, en un hospital de calidad como en este caso es el Rebaglate. Ahora, el método de enseñanza del doctor, primero con la puntualidad. Primero, sí sé bien puntual, como todo el doctor Julio Díaz le gusta eso, que seas muy bien puntual, aunque el doctor llegue 5 minutos tarde o 10 minutos tarde. Al menos en el horario en el que yo estuve, siempre llegaba 5 minutos, 10 minutos tarde. Pero si tengan presente la puntualidad, debido a que la primera exposición, recuerdo que una compañera llegó como 1 hora tarde, abuso. Pero bueno, el doctor lo dejó pasar por ser la primera clase y obviamente me las indicaciones. Para él lo toma de la siguiente manera. Primero, seminario son 10 puntos simplemente por asistir. De ahí, los otros 5 puntos es en base a lo que tú vayas a responder con él, debido a que el doctor es muy preguntón. El doctor le gusta preguntar, 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 y si no responde, siempre nos decir, tienen que leer, chicos. Además que también depende del entorno, el grupo con el que le toque, siempre el doctor es un poco conversador, le gusta. Y también mete lo que
mete, digamos, nuevas formas diagnósticas, por ejemplo, en la semana 12, 11, nuevos conceptos del VIH, al menos el grupo con el que le toca, debido a que el doctor lleva la clase de inmunología, menos de diagnóstico, sí tengan presente y aprovechenlo bien al doctor Julio Díaz, porque el doctor sí lo explica bien, y además para los laboratorios, pídanle las diapositivas, el doctor explica muy bien, les pide y son diapositivas propias del doctor, es como un mini resumen prácticamente de lo que nos va a venir es un mini resumen de las clases que el doctor dicta. Después de eso, bueno, lo que estaba, aparte con los seminarios, son 10 puntos por asistencia, 5 puntos de lo que tú vayas a responder, es si respondes o no. eh, y 5 puntos aparte debido a que al doctor le gusta dar pasitos. Son un poquito, preguntas son con un poquito de trampa, pero sí te ayudan debido a que da como que conceptos, digamos, clave, como que para que te acuerdes y digas en el examen, ay, esto lo vi, ya facilito, muchas gracias, doctor. De ahí, yo sí les recomendaría con el doctor 10 de 10, debido a que, bueno, en mi caso, no soy tan fanático de pruebas para inmunología, ya sea ANGA positiva, lupus, eso, patrones de gránulos en la célula, etcétera. Si métese con el doctor Julio 10, al menos para mí me tuvo mucha conveniencia, debido a que el doctor lo explicaba incluso más allá de su seminario. Le pides, doctor, ¿puede explicar su clase de nuevo? Él explica con énfasis y pone sus pruebas diapositivas y te los enseña más fácil. Y laboratorio como su método van, exponen los 3 grupos y el doctor también puede hacer preguntas. No pregunta el grupo que expuso, sino que preguntas a otras mesas y casi es un poco más, digamos, enfocado y te pide tanto diagnóstico y en algunas patologías que son un poquito evidentes y pide tratamiento debido a que, bueno, el doctor sabe que está más bien en el aula de medicina interna. Y de ahí, bueno, el doctor es muy didáctico. La verdad, si por ejemplo, un compañero tampoco expuso o siente que su seminario no lo ha abordado correctamente, el doctor va, lo recalca y lo explica todo de una manera mucho más amena para que podamos entender. Y no se confíen de que, vaya, pasé semana 2, semana 1, enfermedad de Wilson, ya en la semana 9 puede que diga, chicos, criterios para diagnóstico de enfermedad de Wilson. Te puedo preguntar en la semana 9 lo que tocó en la semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así que siempre mantengan leyéndose, manténganse al tanto y bueno, no se pasan. Gracias. Muchas gracias, Sebas. Ahora sí, creo que es el último doctor, que sería el doctor Palomino. Doy pase a mi compañera. Bueno, chicas, continuando con el último doctor, en cuanto al doctor Palomino, en su método de enseñanza, bueno, en laboratorios se trabaja normalmente el primer día vamos a elegir los grupos, ¿no? Es por afinidad, nos dan números por mesa 1, 2 y 3, y prácticamente todos los trabajos, al menos en mi salón, fueron todos grupal, a excepción de un trabajo, pero que fue sencillo igual. También damos pasitos, creo que con los pasitos controla la asistencia, que en el caso de mi grupo, justo nuestro doctor siempre llegó tarde. Con los anteriores grupos sí llegaba a su hora, pero en el caso de mi grupo, que era ya el último, me parece, del día, siempre llegaba tarde, pero sí respetaba el horario de salida. O sea, llegaba tarde al principio, pero a la hora puntual que tocaba el horario para salir, sí nos dejaba salir, eso sí respetaba. Y toma lista casi al final, o a veces no tomaba, o solo con el pasito. Y es muy comprensivo, por ejemplo, si vas a llegar tarde, bueno, puede no darse cuenta porque él no, llegaba tarde también, o si tenías que faltar le podías escribir y era comprensivo. No era necesario que le muestres la receta médica o descanso médico, él confiaba en ti. Eh, y también en caso de seminarios, a veces se acumulaba por lo mismo de que se cancelaba la clase por huelgas o se acercaba el examen y el delegado le pedía que haga la clase virtual o que lo pase para la siguiente semana, y el doctor era comprensivo y aceptaba normal, pero lo malo es que a veces en caso de mi grupo se llegó a acumular como 4 clases y tuvimos que
tuvimos que recuperar todo en una clase, tuvimos que hacer virtual y además tuvimos que una clase presencial exponer 3 o 4 exposiciones se tuvieron que hacer para que no estemos tan atrasados, ¿no? En cuanto a los seminarios, el doctor no suele preguntar, pero sí le gusta que participen porque con eso te califica, o sea, te califica primero tu asistencia y aparte tu participación, esa es otra nota. Entonces tienes, los que participaban los anotaba y ya pues. Luego al expositor, la verdad, a pocos les hizo preguntas y es muy tranquilo el doctor, es muy chill, muy relajado en el buen sentido. En el laboratorio también es muy relajado y, o sea, muy chill. Y a ver, ¿qué más? Las notas de los exámenes de los pasitos también nunca nos lo dieron, no supimos cuánto fue, pero también era en promedio de 14 o 15. Y la nota que ponía siempre en las exposiciones era 15, 16, 14. A casi todos nos ponía igual. No es tan exigente, es comprensivo y de igual manera tiene el expositor del final, de la exposición final grupal de salón o por mesa, tienen que estudiar todos porque, como dijo mi compañera anterior, es sorteo y eso lo eligen ellos mismos, los doctores mismos, no es que nos pongamos de acuerdo como grupo, no, los doctores mismos se eligen y puede salir cualquiera, así que todos tienen que estudiar la expo. Ya, y eso sería todo. Muchas gracias, Carlita. Creo que ya terminando con el doctor Palomino, hemos culminado el Advice Day. Espero que haya sido muy provechoso y de su agrado para todos ustedes. Disculpen todos los inconvenientes que se tuvo, pero bueno, al menos se pudo lograr. Yo le voy a enviar a su delegada las PPTs. También voy a subir la grabación y también les envío el link. Y además de eso, también les voy a estar haciendo llegar lo que son los sílabos para que puedan ir revisando un poquito.